Cuando entre un grupo de monstruos mecánicos aparece un monstruo numérico, debes pensar en lo enorme que debe ser ese número. Te has transportado a otro mundo. Pero el sistema te pide que elijas una de las siguientes habilidades como tu ventaja especial. 1. Control del tiempo. 2. Espacio infinito. Ley del destino. 4. Ley de causa y efecto. Cuando ves la quinta opción, descubres que solo tiene 2 palabras. ¿Fuerza bruta? Miras la quinta opción, que no encaja, y te quedas pensando, ¿qué tan grande debe ser esa fuerza? ¿Para que la llamen así? Decides ver qué tan grande es, así que sin dudarlo eliges la quinta opción. Te transportas a un mundo de fantasías y ansia, con un sol tan abrasador que parece que va a cocinarte vivo. Clavas el azadón en la tierra con fuerza. Y el polvo salta. Después de llegar a este mundo de cultivo llamado Reino Tianlan, no te tocó ser el hijo del destino. Ni un yerno adinerado, sino que te convertiste en el agricultor espiritual más bajo de la secta Inyun, sin raíces espirituales. Sin conexiones, cultivando tierra y acarreando agua todos los días. Soportando regaños, sin siquiera poder comer una comida completa. Cuando tu estómago gruñe. Incluso empiezas a dudar si serás el primer transportado en morir de hambre en la puerta de la montaña. Justo en ese momento. Una fría voz mecánica estalla de repente en tu mente, detectado un fuerte deseo de supervivencia del huésped. Vinculando el sistema de poder absoluto. Vinculación exitosa. Entregando paquete de novato. Elige una de las siguientes 5 leyes fundamentales como talento inicial. Al segundo siguiente. El mundo entero se detiene, el viento deja de soplar, las nubes se quedan quietas. Los pájaros en el aire se congelan, incluso el polvo se detiene. Tu corazón late con fuerza. Sabes que no es una ilusión, por fin ha llegado el superpoder tardío de este transportado. 5 esferas de luz aparecen frente a ti, ley del tiempo, domina pasado y futuro. Con un pensamiento, el tiempo retrocede. 2. Ley del espacio. Viaja por dimensiones y universos, cruza mares de estrellas con un pensamiento. 3. Ley del destino, toca las cuerdas del destino, todos los seres son peones. 4. Ley de causa y efecto, quien se enrede queda atrapado en un nudo mortal. Ninguna ley te afecta, cada una tiene efectos impresionantes y un aura imponente. Cualquiera de ellas parece capaz de destruir el mundo. Te quedas mirando con los ojos muy abiertos. Casi eliges una al azar con los ojos cerrados, pero justo entonces, tu estómago vuelve a rugir. Ese rugido te arranca de golpe del sueño de gobernar todos los reinos. Y te devuelve a la realidad. Ahora lo que más te falta es una comida completa, no una frase metafísica. Así que, diriges la mirada hacia la última opción, una esfera de luz blanca y sin pretensiones, sin siquiera una imagen. Solo tiene 2 palabras sencillas, fuerza bruta. Tus ojos se iluminan al instante. Sin dudarlo, extiendes la mano y tocas, la elijo. Elijo fuerza bruta. Todas las funciones del sistema han sido transferidas. Inicio de autodesinstalación. Disfrute su comida. Antes de que puedas reaccionar, una corriente cálida fluye por todos tus miembros, y luego, la voz mecánica desaparece por completo, como si nunca hubiera existido. El mundo detenido también reanuda su flujo. El canto de las cigarras vuelve a tus oídos, el viento sigue soplando, las nubes se mueven otra vez. Te quedas parado, aturdido por un buen rato, sintiendo que te han estafado. O sea, ¿eso es todo? Los sistemas de otros o tienen sorteos, o tiendas, o registros diarios, o al menos un servicio al cliente. Tu sistema, en cambio, te da una opción, y apenas la eliges, se va. Ni siquiera tiene servicio postventa. Estás ardiendo de rabia, cuando desde cerca llega una voz agria y sarcástica: miren, miren, si es nuestro gran ocioso de la secta Inyun, Lin Fan. ¿Qué? ¿No estás cuidando tus campos espirituales? ¿Sentado aquí esperando la muerte? Quien llega es Li Zizi, el administrador de los discípulos externos, un trepador que asciende a base de halagos. Su pasatiempo favorito es oprimir a los agricultores espirituales de bajo rango sin contactos. Se acerca al borde del campo. Echa un vistazo a tus tierras medio muertas y pone cara de asco. Levanta el pie y patea el cubo que acabas de traer. Con un golpe seco, el agua de pozo se derrama por el suelo. Y se evapora al instante bajo el sol. Aprietas el puño, esa agua la habías traído caminando 2 millas de camino de montaña. Li Zizi, sin embargo, actúa como si no viera tu expresión. Saca lentamente una piedra espiritual de baja calidad de su pecho, la agita frente a ti. Y luego la guarda en su manga. Este mes has cultivado lo peor. Según las reglas, te descuento el salario mensual. Un agricultor espiritual debe tener conciencia de su lugar. Si ni siquiera sabes cultivar la tierra, ¿quieres practicar cultivo? Sueña con ello. Sientes el pecho ardiendo como fuego, pero al ver a los secuaces detrás de él, que tienen un nivel de cultivo más alto que el tuyo,
Finalmente se contuvo. Licisi resopló satisfecho y se alejó con los suyos. Mientras se iba, seguía maldiciendo entre dientes, un mortal sin raíz espiritual. ¿Cómo se atreve a estar en una secta de cultivo? Cuando se fueron, tú soltaste un largo suspiro y te inclinaste para recoger la tabla de madera. Con los dedos, agarraste casualmente un molesto trozo de mineral de hierro negro que estaba en el suelo, con la intención de tirarlo lejos. Era un mineral famoso por su dureza. Ni siquiera las flechas voladoras de los discípulos internos podían dejarle marca. Pero en cuanto aplicaste un poco de fuerza, sonó un puff sordo, y ese trozo de mineral de hierro negro, del tamaño de un puño, se deshizo en polvo entre tus dedos, fino como harina negra. Cayó entre tus dedos en un susurro. Te quedaste paralizado, sin reaccionar durante un buen rato. El viento sopló y el polvo negro se esparció por el suelo. Bajaste la vista para mirarte las manos. Y luego miraste el polvo en el suelo. En tu mente solo quedó un pensamiento: esta fuerza mía. Parece que es demasiado grande. En los 3 meses siguientes, descubriste que este don tuyo era mucho más absurdo de lo que imaginabas. No te daba una fuerza bruta que aumentara de golpe, sino que, como si no tuviera límite, subía a cada momento. Comer te hacía más fuerte. Dormir te hacía más fuerte. Cavar con la azada te hacía más fuerte, hasta respirar te hacía más fuerte. Antes, la pesada azada de casi 50 kilos ahora la levantas con facilidad. Una tinaja entera de agua. La levantas con una mano y te la llevas, sin que se te suba el color a la cara ni te falte el aliento. Y la velocidad para cultivar los campos espirituales es tan aterradora que asusta. Otros tardan 3 días en arar un campo, tú lo terminas en medio día sin problemas. Lo único inconveniente es que todavía no tienes ni la más mínima onda de energía espiritual. Así que, ante los ojos de los demás, sigues siendo ese insignificante. Ese humilde agricultor espiritual de la rama externa. A ti te parece perfecto. Para ti. Con tener fuerza es suficiente. En cuanto a cultivar o no, alcanzar el Dao o no. Todo eso va después de llenar el estómago. 3 meses después, estabas en el borde del campo. Mirando el dorado arroz espiritual que tenías delante, con una sonrisa que no te cabía en la cara. Cada espiga era pesada. Con un brillo espiritual tenue y un aroma a arroz que te envolvía la nariz. Esta era la cosecha que habías conseguido. Trabajando como un descosido durante 3 meses. Según tus cálculos, podrías cambiarlo por al menos 100 piedras espirituales de baja calidad. Entonces, ni hablar de bollos de carne, incluso podrías darte el lujo de comer un bol. Y dejar otro de sobra. Te agachaste al borde del campo, acariciando las espigas. Y en tu mente ya empezabas a planificar el menú de tus futuras comidas. Pero justo en ese momento, de repente, un boom retumbó en el cielo. Como si alguien hubiera abierto la bóveda celeste de un golpe. Levantaste la cabeza y viste que el cielo, que hacía un momento estaba despejado, ya se había oscurecido. Nubes negras se arremolinaban, relámpagos púrpura danzaban alborotados. 2 destellos de luz, uno negro y uno verde. Chocaban con furia a decenas de kilómetros de altura. Cada choque estallaba en una luz cegadora que cubría el cielo y el sol, revolviendo hasta la energía espiritual en un radio de 100 kilómetros. Pelea de inmortales, pensaste, y tu rostro cambió al instante. Efectivamente, al momento siguiente, un rugido llegó desde lo alto del cielo. Desde el destello verde, el anciano supremo de la secta Injun gritó con furia: «Viejo monstruo Xuanmin, ¿te atreves a irrumpir en los dominios de mi secta Injun?» Desde el destello negro, el viejo monstruo Xuanmin soltó una risa fría y siniestra. «Entrega el elixir de la inmortalidad, o hoy mismo arrasaré con todos tus discípulos en la montaña». Los 2 ancianos del núcleo de energía se enzarzaron en una pelea a muerte en el cielo. Para los cultivadores de la secta, era una batalla de primer nivel que rara vez se veía. Para ti, era una catástrofe totalmente inmerecida, como era de esperar. Tras otro intercambio de hechizos, la onda expansiva descontrolada se convirtió en una onda de choque visible que barrieron desde el cielo. Los bosques lejanos quedaron arrasados en un instante. Las casas de la zona de los discípulos externos se derrumbaron, y los gritos de dolor se alzaron por doquier. Y ese violento huracán se dirigía directamente hacia tu campo espiritual. «Mi arroz espiritual», gritaste con los ojos enrojecidos. Sin pensarlo siquiera, te lanzaste de bruces sobre el campo, abriendo los brazos para proteger desesperadamente esa parcela de arroz a punto de madurar. La onda expansiva chocó contra tu espalda con un pum. Como si un tren te hubiera embestido de frente. Cualquier otro se habría roto todos los huesos. Pero tú solo te tambaleaste ligeramente, clavándote en la tierra como un clavo, mientras aguantabas el impacto. No parabas de maldecir a los 2 viejos del cielo, hasta la 18ª generación de sus antepasados. Al principio pensaste que aguantando un poco pasaría. Pero ¿quién iba a decir que, viéndose en desventaja, el viejo monstruo Xuanmin se desesperaría? Y sacaría directamente su tesoro vital, el disco del destino. Una sombra gigante de un disco. Se desplegó en el cielo, cubriendo 100 kilómetros en un parpadeo. Una fuerza de ley anormal y dominante. Cayó al instante. El anciano supremo gritó alarmado: «No. Es un tesoro de ley causal». En ese momento, los árboles dejaron de crecer. Empieza a marchitarse. La energía espiritual del cultivador es arrancada a la fuerza, su aura se desploma.
Incluso la vitalidad de los seres vivos se está desvaneciendo. Tú también sientes que algo te es arrancado, pero para ti, esa pérdida es casi insignificante. Pero el campo espiritual bajo tus pies no puede soportarlo. El fruto del campo espiritual está maduro, con espigas formadas. Bajo el despojo del cielo atrapador, ves cómo ese dorado campo de cultivo se vuelve amarillo y mustio. Se seca, se encoge, y finalmente se cubre de una capa, todo se convierte en cenizas. El viento sopla, y las cenizas se escapan entre tus dedos. En ese instante, te quedas completamente en silencio. Miras las cenizas en tu mano, sientes como si una cuerda en tu mente se hubiera roto de repente. Ese no era un campo espiritual, eran 3 meses de tu vida. Eran tus panés al vapor, tus bollos y tu medio de vida para los días siguientes. El viejo monstruo Xuanmin aún ríe con locura en el cielo. Hoy, todo en Cienli a la redonda, ya sean personas o cosas, perecerá con este cielo atrapador de este anciano. Te levantas lentamente, con la cabeza gacha. Nadie puede ver tu expresión. Solo aprietas en silencio el óxido azadón de hierro, doblado por la onda expansiva. Va. Campo espiritual. Esta vida, no lo gritaste. Pero como si un trueno hubiera estallado en tu corazón. Apuntas hacia la figura de túnica negra que se hace la misteriosa en lo alto del cielo. Y adoptas la postura, perfecta y realizada innumerables veces, de cavar la tierra. Entonces, fuerzas los brazos. Y la descargas con fuerza. Sin energía espiritual, sin resplandor de hechizos. Sin una pizca de imaginería de poder divino ostentosa. Solo fuerza pura llevada al extremo. En el instante en que el azadón se agita. El aire en el sector frontal es comprimido y expulsado al instante, formando un visible torbellino blanco de vacío. Por donde pasa, el espacio se desgarra como si fuera papel. Grietas negras se estallan. Fragmentos vuelan como vidrio. La sonrisa arrogante del viejo monstruo Xuanmin se congela al instante en su rostro. Su preciado cielo atrapador, ni siquiera aguantó un parpadeo, y bajo ese torbellino puramente físico, hizo crack. Estalla por completo, dispersándose en luz espiritual por todo el cielo. El viejo monstruo Xuanmin escupe un chorro de sangre en el acto. Es borrado por completo de este mundo. Antes de morir, solo le queda un pensamiento divino. Llevando un terror y una incomprensión extremos, que resuena en el cielo, ¿qué ley suprema es esta? Te quedas al borde del campo, y el azadón de hierro en tu mano hace crack, partiéndose en dos. Miras la montaña partida, cuya cima ha sido cortada. Su corte es liso como un espejo. Te rascas la cabeza, tiras el azadón roto a un lado. Y murmuras, ¿ley qué? No hay ley, solo fuerza bruta. Dicho esto, sin siquiera molestarte en mirar la situación en el cielo, te das la vuelta y vuelves al campo. En medio de un mar de cenizas, escarbas con dolor durante un buen rato, y finalmente solo encuentras media espiga de arroz espiritual que no se ha convertido del todo en ceniza. Suspiras, abrazas esa patética media espiga y regresas a tu choza de paja. ¿Qué me importa qué viejo monstruo sea? Partir media montaña no es tan importante como que comeré mañana. Pero en el aire, el anciano supremo de la secta en Yun, que ha presenciado todo el proceso, se ha quedado completamente estupefacto. Mira el corte liso como un espejo de la montaña partida, luego tu espalda mientras te alejas, y tiembla por completo. No es miedo, es una alegría extrema nacida del más profundo impacto. De repente recuerda una antigua leyenda. Transmitida durante 10.000 años en la secta, el fundador de la secta en Yun no era un cultivador de hechizos, sino un poderoso cultivo físico de la antigüedad, ya extinto. Cuenta la leyenda que no ascendió, sino que se ocultó dentro de la secta, tomó forma de mortal, y vagó por el mundo mundano. De repente, el anciano supremo, cuanto más pensaba, más se emocionaba, se le enrojecieron los ojos. Un golpe que destruye un artefacto de ley causal. Fuerza pura que desgarra el espacio. Ese es el poder divino rompehechizos nacido del camino de la fuerza llevado al extremo. Sin duda, ese anciano debe ser el legendario ancestro recluso de nuestra secta. Temblando, saca su tableta de jade de transmisión y grita con todas sus fuerzas. Informen rápidamente al maestro de la secta. Nuestro ancestro recluso de la secta ha despertado. Al terminar de gritar, pone los ojos en blanco y, de la emoción, cae directamente del cielo. Y en la choza de paja, abrazas la media espiga de arroz espiritual, mirando al vacío, con solo una pregunta en la mente. ¿Este poco de arroz bastará para una comida? Pronto. El maestro de la secta, Chu Tianguo, llega al lugar con los 12 picos montañosos. Cuando ven esa montaña partida, con su cima cortada, todos se quedan en silencio. El rostro del pico Dandin se vuelve pálido. El pico Liyan extiende la mano para sondear la energía residual, y casi se cae en el acto. No había energía espiritual en el campo de batalla. Respiré hondo y luego miré hacia abajo a lo largo del campo. Mi mirada cayó sobre la única tierra que permanecía intacta, tu campo de cultivo espiritual. Esa tierra estaba justo en el centro del impacto y de la barrera del artefacto, pero permanecía ilesa. Lo más aterrador era que el color de la tierra se había vuelto de un negro profundo. La energía espiritual era tan densa que casi no se podía disipar.
El jefe del Pico del Valle se agachó a mirar y dijo, es realmente exquisita. Tierra espiritual de primera calidad. No, es 10 veces mejor que la tierra espiritual de primera calidad. Con esta tierra, cultivar hierbas espirituales y que maduren en 100 años no es una exageración. Un grupo de jefes de pico, en ese mismo instante, comenzaron a fantasear sin control. Cuando el anciano ancestral actuó, estaba de pie justo aquí. No protegió su propia vida, sino estas cosechas, y sin querer, usó su poder divino para romper hechizos y transformó la tierra común en un suelo sagrado supremo. ¡Qué gran muestra de proteger lo mundano con un solo pensamiento! Una ira que hizo retroceder al agresor original. Eso sí que es el estilo de un verdadero experto. Cuanto más lo pensaban, más razonable les parecía. Así que Chu Tianguo dio la orden de inmediato, lo de hoy será clasificado como el secreto máximo de la secta. Quien se atreva a divulgar esto, será despojado de su cultivo y expulsado de la secta. Este lugar será sellado como tierra ancestral. Nadie puede entrar sin permiso. Toda la secta buscará en secreto al avatar del anciano ancestral oculto entre los mortales, pero solo se le observará de lejos, sin perturbarle. Toda la montaña nube azul, por tu culpa, entró de inmediato en el estado de máxima alerta. Y tú no sabías nada de esto. En la choza de paja, dormiste profundamente. Al despertar al día siguiente, al ver el campo vacío, tu corazón se encogió un poco, pero pronto te reanimaste. La tierra se ha ido, pero puedo volver a cultivarla. Uno tiene que comer para vivir. Caminaste hacia la esquina de la pared, moviste un ladrillo suelto. Y sacaste de debajo un pequeño paquete envuelto en varias capas de tela aceitada. Al abrirlo, dentro yacían tranquilamente 3 semillas de arroz doradas y brillantes, como si estuvieran hechas de oro. Esto fue hace 3 años, justo después de que llegaras. Las cambiaste por medio panecillo de vapor a un viejo granjero que estaba a punto de morir de hambre. El anciano dijo que eran semillas de arroz de colmillo de dragón dorado de la antigüedad. Y que una sola semilla podía hacer que una persona se transformara por completo. En ese momento, pensaste que eran tonterías, pero al ver la calidad excepcional de las semillas, siempre las guardaste sin usarlas. Ahora, toda tu esperanza estaba en esas 3 semillas. Caminaste hasta el borde del campo y viste la tierra negra y brillante. Agarraste un puñado al azar y lo sentiste inusualmente suelto y fértil, con una sorprendente energía espiritual. No le diste muchas vueltas, solo pensaste que los dioses habían peleado anoche y habían desmenuzado la tierra. Hiciste 3 pequeños agujeros en el centro y enterraste las 3 semillas de arroz de colmillo de dragón dorado una por una. Luego las regaste con cuidado. Al ver este campo lleno de esperanza renovada, finalmente apareció una leve sonrisa en tu rostro. Pero la alegría duró poco. Una voz extremadamente arrogante pronto rompió la tranquilidad de la mañana. ¿No es ese el inútil del infan? Ayer no lo mató la sacudida. Levantaste la cabeza y viste que era Wang Ten. Este hombre era el sobrino carnal del supervisor Li. Gracias al apoyo de su tío y su propia cultivación en la etapa inicial de fundación, se comportaba tiránicamente entre los discípulos externos, siempre seguido por un grupo de secuaces. Pero cuando se acercó, lo primero que miró no fuiste tú, sino la tierra negra bajo tus pies. Sus ojos se iluminaron al instante. ¡Qué buena tierra!, rió a carcajadas, y te arrojó sin cuidado medio trozo de escombro de piedra espiritual. Tú, inútil, me quedo con esta tierra. Esa media piedra espiritual es tu compensación por mudarte. No miraste el escombro en el suelo. Solo dijiste con calma, hermano mayor Wang, esta tierra me la asignó la secta. Y acabo de plantar semillas. ¿Semillas? Wang Ten rió con desprecio. Levantó el pie y pisó directamente en el campo, justo donde habías enterrado las semillas, y las aplastó con fuerza. Paz, presionó con el pie y lo frotó 2 veces de un lado a otro. Cuando levantó el pie, un destello dorado impactante estaba pegado a la suela. Esa semilla de arroz de colmillo de dragón dorado había sido pisoteada y aplastada directamente. Tu cuerpo se quedó rígido al instante. Wang Ten aún no estaba satisfecho. Te miró desde arriba con una sonrisa cruel y triunfante. Un mortal como tú, ¿merece ocupar esta tierra bendita? Supongo que tus semillas, te estoy dando una oportunidad. Ahora, toma tus miserables pertenencias y lárgate. Te erguiste lentamente, bajaste la cabeza y te sacudiste la tierra de las manos. No había ira en tu rostro. No entró en pánico, se quedó tan tranquilo como un charco de agua estancada, y entonces levantaste la vista para mirar la suela dorada de su zapato, y preguntaste en voz baja, ¿sabes que esta semilla? Los secuaces detrás de él se emocionaron de inmediato. Es la técnica de la espada de fuego ardiente. Este chico está muerto. La energía ardiente de la espada te golpeó en la cara, frunciste el ceño. Un poco caliente en la cara, así que levantaste tu mano derecha. Directamente hacia la cara arrogante de Wang Ten, le diste una bofetada sin esfuerzo. Como si espantaras una mosca molesta, pero cuando la palma se movió, el aire frente a ella se comprimió al instante, desplazándose, formando una pared de aire blanca de media luna visible a simple vista. La energía de la espada de fuego de Wang Ten, que parecía decente, chocó contra ella sin hacer ni un sonido. Se apagó de inmediato, sufriendo una presión aplastante imbatible, y justo después,
Una energía cinética tan terrorífica que no se podía describir estalló en su cuerpo. Un anillo blanco de nube de explosión sónica se expandió con fuerza. Lanzó a todos los secuaces detrás de él por los aires. En cuanto a Wang Ten, ni siquiera tuvo tiempo de soltar un grito. Se convirtió en un punto negro alargado, arrastrando una larga estela blanca, rompiendo la barrera del sonido. Disparándose directamente hacia la sección interna de la secta Inyun, desapareciendo en el horizonte en un abrir y cerrar de ojos. Los secuaces cayeron aturdidos. Cuando se levantaron, se quedaron estupefactos. Miraron al cielo. Luego te miraron a ti, con expresiones como si hubieran visto un fantasma. Después de un rato, uno tartamudeó: ¿qué fue eso que voló? Nadie respondió. Sacudiste la mano, como si quitaras algo sucio, te diste la vuelta y te agachaste. Con cuidado, desenterraste el grano de arroz de colmillo de dragón dorado que había sido pisado, dejando solo la mitad. El jugo dorado mezclado con tierra, su vitalidad ya casi se había ido. Suspiraste. Aún así lo enterraste de nuevo solemnemente: a caballo regalado no le mires el diente. Para ti, acabar de golpear a un tal hermano mayor Wan no era tan importante como si esta media semilla podría sobrevivir. Mientras tanto, en la ceremonia de la asamblea interna de la secta Inyun, el líder de la secta, Chu Tianquo, y los 12 maestros de pico, todavía estaban discutiendo el asunto del anciano ancestral oculto. El terreno ancestral debía ser declarado zona restringida, con ancianos de núcleo dorado de guardia por turnos. Buscar en secreto al anciano, sin perturbar su cultivación mundana. Mientras hablaban, de repente, un fuerte estruendo resonó en el centro del salón principal. Todo el salón tembló, y el polvo cayó en cascada. Todos se pusieron en alerta al instante, su energía espiritual estalló al unísono. Pero cuando vieron la escena frente a ellos, se quedaron atónitos. En el pilar central tallado con 9 dragones enroscados, había un hombre incrustado, con los brazos y piernas extendidos, perfectamente ajustado. Como si alguien lo hubiera pegado con todas sus fuerzas. El hombre tenía los meridianos rotos, apenas respiraba. Solo se podía identificar por la ropa: era el sobrino del anciano Zhao, Wang Ten. El anciano de castigo, Zhao Buji, lo reconoció de un vistazo. Se enfureció al instante. Como cultivador de núcleo dorado, con un barrido de su percepción espiritual, rápidamente localizó el campo espiritual a 10 millas de distancia, que acababan de declarar como terreno ancestral. Al instante siguiente, las mangas de Zhao Buji se inflaron con viento. El temblor sacudió toda la sección externa. ¿Qué demonios se atreve a herir así a mi sobrino? Hoy mismo, te aniquilaré el alma y el espíritu. Antes de que terminara de hablar, ya se había convertido en un arco dorado. Con una intención asesina abrumadora, lanzándose directamente frente a tu pequeña choza. Acababas de regar la media semilla, y al escuchar el rugido desde el cielo, una vena se te saltó en la frente. Levantaste la vista, mirando la luz dorada que se acercaba cada vez más, y solo sentiste un gran dolor de cabeza. ¿Otra vez otro? Te limpiaste el barro de las manos, frunciendo el ceño cada vez más. No me van a dejar cultivar en paz. Boom. La luz dorada rasgó las nubes. Como un sol que cae a la tierra, envuelto en la presión sin ocultar de un cultivador de núcleo dorado, aterrizó directamente sobre tu campo espiritual. El recién llegado era el anciano de castigo, Zhao Buji. Su barba y cabello erizados, ojos inyectados en sangre. Su energía violenta se arremolinaba a su alrededor. Su intención asesina casi se había condensado en algo tangible, antes de que realmente tocara el suelo. Tu humilde choza de paja, que acababas de construir, no pudo soportarlo. Crujidos. Las vigas se rompieron, y toda la choza se derrumbó en un montón de madera rota. Los árboles a su alrededor se partieron, el suelo se agrietó en redes de araña. Solo tú seguías de pie, mirando hacia abajo la semilla que acababas de enterrar, tu rostro cada vez más sombrío. Zhao Buji esperaba ver algún demonio feroz. Pero al barrer con su percepción espiritual, se quedó atónito. Dentro de tu cuerpo estaba vacío. Sin rastro de energía espiritual, ni siquiera señales de cultivo. Realmente eras un mortal. Sin embargo, fue precisamente un mortal así quien dejó a los discípulos de su pico principal sin posibilidad de contraatacar, incrustándolos directamente en la columna de dragones del salón principal. Zhao Buji primero se quedó atónito, pero al instante siguiente, la ira en sus ojos se transformó rápidamente en codicia. De inmediato, imaginó la única explicación: debes tener un artefacto divino que desafía el cielo, y además, un tesoro que ni siquiera su conciencia de núcleo dorado puede ver. Ya veo, dijo Zhao Buji mirándote. Sin enfadarse, riendo con una risa siniestra y fanática. ¿Cómo podría un mortal herir a un discípulo de la etapa de venas? Rió y dijo: entrega el artefacto que llevas, y tal vez te conceda un entierro completo. Levantaste la vista para mirarlo, luego bajaste la cabeza para ver las 2 semillas y media en la tierra, y solo tenías un pensamiento. Esta gente de la cultivación, ¿todos tienen la cabeza mal? Al ver que no respondías, Zhao Buji dejó de fingir y directamente sacó un disco de formación de color rojo vermellón. Ya que no aceptas un brindis, entonces te refinaré a ti y al artefacto juntos. Un mar de fuego sin fin surgió del suelo, y 9 dragones de fuego de 100 zan se condensaron desde la formación.
Con cuernos imponentes y llamas que abrasaban el cielo, rugieron y se apostaron en todas direcciones. El calor se acumulaba capa tras capa, el suelo se ennegreció y agrietó al instante, y el aire se distorsionó por el calor. Los discípulos externos que fueron alertados desde lejos, al ver semejante despliegue, palidecieron de miedo. «¡Está loco!». El anciano Zhao ha sacado incluso la formación protectora del pico. Va a convertir este campo de cultivo y toda esta tierra en lava fundida, con solo un discípulo externo. ¿Para qué tanto? Pero a ti ni siquiera te importó prestarles atención. En el primer momento en que el mar de fuego se elevó, te diste la vuelta. Y protegiste con tu espalda los 3 hoyos donde acababas de enterrar las semillas. El fuego es demasiado grande. Que no se asen las semillas. Sin embargo, los dragones de fuego se acercaban cada vez más, y las oleadas de calor te golpeaban el rostro. Tu cabello y los bordes de tu ropa comenzaron a chamuscarse y rizarse. Soportaste una y otra vez. Pero las venas de tus sienes comenzaron a saltar poco a poco. ¿Es que esta gente no va a parar? Primero destruyen mi campo. Luego pisotean mis semillas, y ahora quieren quemar la tierra también. Finalmente, en el momento en que los 9 dragones de fuego se abalanzaron sobre ti al mismo tiempo, levantaste la cabeza. Y tu mirada se volvió completamente fría. ¡Qué molestia! Soltaste tu cuerpo que protegía los hoyos. El pico principal estaba discutiendo el asunto del anciano recluso, pero en ese instante, el semblante de todos cambió de repente. Como si algo hubiera apretado sus corazones al mismo tiempo. Una oleada de aura de destrucción indescriptible llegaba con furia desde la dirección del campo de cultivo del sector externo. No era energía espiritual, no era una ley, y mucho menos alguna de las artes marciales que conocían. Sino una fuerza tan pura e infinita que era capaz de aplastar todo hasta la nada. A Chu Tianquo se le erizó la piel del cuero cabelludo. Mierda, ese idiota de Zhao Buji. Pero ya era demasiado tarde. Frente a los restos de la choza de paja, juntaste ambas palmas. Paz. No hubo un destello de luz espiritual ni un trueno ensordecedor. Solo una oleada de aire blanco visible a simple vista, que se expandió silenciosamente a tu alrededor. Al segundo siguiente. Los 9 dragones de fuego que antes ardían hasta hervir el mar y el cielo, como 9 velas apagadas por el viento, sin siquiera tener tiempo para gemir. Se apagaron al instante con un puff. Acto seguido. La oleada de aire blanco chocó contra la gran formación de fuego de los 9 dragones. Crujido, crujido. La barrera de luz se llenó de grietas como un vidrio quebrado en un instante. La sonrisa perversa de Zhao Buji aún no había tenido tiempo de desvanecerse. Cuando esa fuerza de desintegración aterradora ya había contraatacado a través de la formación. Eso es imposible. Paz. El tablero de formación explotó en el aire. Zhao Buji escupió un chorro de sangre. Su armadura protectora se hizo añicos al instante. Su flujo de energía interna se desordenó, sus meridianos se dañaron. Como una cometa rota, cayó desde el cielo y creó un cráter profundo en el suelo. Cuando el polvo se disipó, la mitad de su cuerpo estaba enterrada en la tierra, su energía espiritual dispersa. Pero su mirada era aún más aterradora que sus heridas. Era una confusión y un colapso tras haber destrozado su propio camino del corazón. ¿Cómo es posible que un mortal, sin energía espiritual, sin leyes? Esto no es cultivación celestial. Esto no es cultivación celestial. Estaba enloqueciendo. Y al mismo tiempo, Chu Tianquo y los 12 picos principales finalmente llegaron. Llegaron justo a tiempo para verte terminar de juntar las manos. Y luego frotaste tu palma ligeramente enrojecida con desdén. Miraste a tu alrededor. Los dragones de fuego estaban completamente destruidos. La gran formación estaba hecha pedazos. El anciano del núcleo dorado yacía incapacitado en el suelo como un perro muerto. Todos guardaron silencio. Pero ese silencio solo duró un instante. Al momento siguiente, el sudor frío en la espalda de Chu Tianquo corría como una cascada. Otros no podían entenderlo. Pero él lo había visto claramente. Lo que acabas de hacer no fue juntar las manos, sino que seguías el gran camino de la fuerza. Al despejar el espacio, las reglas se desvanecieron, formando directamente un campo puro de anulación de hechizos. Un soplo de viento de la montaña bastó para apagar la gran formación protectora, un simple chasquido de dedos. Fue suficiente para destrozar a un anciano de rango dorado. Si eso no es un ancestro, ¿qué es? Lo peor de todo es que Zhao Buji, ese idiota, consiguió realmente hacer que se enfureciera. Chu Tianquo ni siquiera se atrevió a volar, su cuerpo se detuvo en seco y desde media altura. Se dejó caer de rodillas deslizándose hasta ti, hundiendo ambos talones en la tierra y presionando la frente contra el polvo. Con la voz temblorosa, dijo, yo, Chu Tianquo, no supe mantener la disciplina. He perturbado el retiro del venerable antepasado, merezco la muerte. Ruego que el antepasado calme su ira. Y perdone a los inocentes del clan. Al arrodillarse él, los 12 señores de los picos también se arrodillaron. Suplicando, rogamos al antepasado que apacigüe su cólera. Esta escena dejó atónitos a los discípulos externos a lo lejos. El orgulloso líder del clan y los señores de los picos, todos arrodillados ante ti sin atreverse a levantar la cabeza. Y tú, perplejo,
Miraste a la gente arrodillada en el suelo, luego tu propia palma ligeramente enrojecida. Y después de un buen rato solo lograste decir, es que sentí demasiado calor, solo me abanicaba un poco. ¿Esto, no tendré que pagar por ello? Esa frase hizo que Chu Tianquo se asustara tanto que casi se golpea la cabeza contra el suelo. No se atreva, jamás lo haría. Zhao Buji fue un ciego que merecía morir. Dicho esto, temiendo que siguieras quejándote, se apresuró a ofrecerte lo mejor que tenía. Si el antepasado desea seguir experimentando el mundo terrenal dentro del clan, yo, el menor, cederé el pico de la morada del espíritu celestial, la mejor tierra espiritual de la secta de la nube clara, el suelo de oro púrpura, regado por la fuente milenaria, con una concentración espiritual 100 veces mayor, y además comida y alojamiento incluidos. Nadie volverá a molestar al antepasado en su cultivo. Ibas a rechazar. Pero al oír las palabras mejor tierra espiritual, fuente milenaria, comida y alojamiento incluidos, tus ojos se iluminaron al instante. Esa tierra era buena. Buena tierra significaba cosecha, y cosecha significaba comida. Al momento pusiste una sonrisa muy sincera y sencilla, y dando una palmada en el hombro de Chu Tianquo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tú eres alguien con quien se puede tratar. Debiste haberlo hecho. Y así, bajo la mirada incrédula de todos los discípulos del clan, cargaste tu azadón roto y seguiste al líder del clan, de espaldas, hasta la puerta interior. Desde ese día, el cielo de la secta de la nube clara cambió por completo. La morada del espíritu celestial flotaba sobre un mar de nubes. Era el origen de las venas espirituales de la secta. Cuando pusiste el pie allí, te quedaste atónito. El suelo bajo tus pies era de un color púrpura dorado, fino, esponjoso, y la energía espiritual se había vuelto niebla, un puñado parecía brillar. Junto a él, un manantial claro caía desde una pared de jade, con una energía espiritual tan pura que asustaba. Para los cultivadores, esto era un lugar sagrado, para ti, era el paraíso de la agricultura. Sin decir una palabra, te agachaste, tomaste un puñado de tierra, lo oliste con atención. Lo desmenuzaste con los dedos, y por fin tu rostro mostró la sonrisa de satisfacción más sincera desde tu llegada. No está mal, de verdad. El suelo es suelto. Con suficiente fertilidad, sus ojos se llenaron de asombro, y rápidamente sacó una espada de jade. Para grabar solemnemente esas 3 palabras, planeando luego estudiar el mensaje con los 12 señores de los picos. Tú lo miraste y solo pensaste, otra vez está con sus manías. Pero no te importó, te diste la vuelta y probaste el manantial espiritual. Cuanto más lo probabas, más te gustaba. Buena calidad de agua, suficientes oligoelementos, perfecta para regar los campos. Chu Tianquo, viéndote de buen humor, te ofreció de inmediato una bolsa de almacenamiento llena de tesoros, conteniendo todas las medicinas espirituales y frutos sagrados de la secta, el ginseng de nieve milenario, la hierba de las 9 hojas celestiales, el fruto de sangre de dragón, la rama del espíritu oscuro, cualquiera de ellos. En el exterior, provocaría peleas a muerte. Pero tú, bajando la vista, tus ojos brillaron incluso más que antes. ¿No son estos excelentes fertilizantes orgánicos?, dijiste, levantando el ginseng de nieve milenario y sopesándolo. Comentaste seriamente, este tiene mucha agua, si lo trituras y lo fermentas, será un buen abono nitrogenado. Esta hierba de las 9 hojas también sirve, rica en oligoelementos. Mientras hablabas, cada vez estabas más satisfecho, con ganas de encender la olla en ese mismo momento. Chu Tianquo lo oyó con el corazón latiéndole fuerte, pero tuvo que sonreír y asentir, el antepasado tiene razón. Muy acertado. Pronto, dio órdenes personales para que 10 y alrededor del pico de las alas celestiales fueran declarados zona prohibida, con los ancianos más fuertes encargados de la vigilancia, que no entrara ni una mosca a molestarte. Y tú no te anduviste con cortesías, y con tazones grandes sacaste todos los llamados tesoros del clan. Los volcaste todos, y con la azada, añadiendo un poco de agua, mezclaste hierba espiritual púrpura y agua de manantial espiritual. Apilaste un montón de estiércol que desprendía aroma medicinal y resplandor de tesoros. ¿Listo? Déjalo fermentar unos días, y casi estará listo para usar. Luego empezaste a aflojar la tierra. Esta tierra, aunque buena, al estar alimentada por años por una formación espiritual, está algo compactada. Diste un golpe con la azada, y toda la montaña Tianyi tembló. ¡Bum! El maestro del pico Lieyan, que estaba encerrado para avanzar al estado de bebé espiritual, se le dispersó la energía espiritual por el golpe y escupió sangre. Diste el segundo golpe de azada, y más de 10 ancianos del clan interno cambiaron de expresión. El tercer golpe. El cuarto golpe. Todo el clan interno tembló como un pequeño terremoto. Pero esas personas usaron su conciencia divina para explorar. Descubrieron que el epicentro venía de la montaña Tianyi, y al instante todos se tragaron las maldiciones, atrevidos a enojarse, pero no a hablar. Al mismo tiempo, en el palacio del Santo Heredero, la puerta de piedra que había estado sellada 3 años explotó. Una espada de energía que llegaba al cielo se alzó. Pero apenas salió de su reclusión, se enteró de que el dominio Tianyi que había reservado había sido ocupado. Y que el ocupante era un mortal. Chu Tianjiao sonrió al instante, una sonrisa que se volvió fría como el hielo. Muy bien, parece que hay alguien cansado de vivir. Pronto, entró en la sala del consejo.
En ese momento, Chu Tianquo estaba deliberando con los 12 maestros de pico, discutiendo acaloradamente sobre las 3 palabras, pero recibir el premio. Padre. Chu Tianjiao se paró en la entrada, su voz fría y pesada. ¿Por qué le cediste el dominio Tianji a un mortal? Chu Tianquo cambió de expresión de inmediato y lo detuvo. Ese anciano tiene una identidad especial. No investigues, y mucho menos lo molestes. Pero cuanto más decía esto, más absurdo le parecía a Chu Tianjiao. Un mortal, ¿por qué llamarlo anciano? ¿Y por qué vivir en su lugar? No quiso escuchar, dio media vuelta y se fue. Solo dejó caer una frase: mañana, en el concurso de danza de la espada, iré personalmente a ver qué clase de persona es, para que tú, padre, te rebajes hasta este punto. Chu Tianquo miró la espalda de su hijo. Su rostro se puso verde. Sabía que habían llegado los problemas. Al día siguiente, el concurso de danza de la espada de todo el clan se celebró como estaba previsto. Tú fuiste invitado con respeto por Chu Tianquo. Y te colocaron directamente en el lugar más alto del palco principal, con la mejor vista y el ángulo más completo. Al principio te pareció una molestia, pero al ver que había frutas espirituales y semillas, te sentaste a disfrutar. Abajo, los discípulos peleaban con pasión, pero a ti te daba sueño. Tomaste una fruta espiritual y la comiste como si fueran semillas. Crujiente, crujiente, te las comías con gusto. Pronto llegó el turno de Chu Tianjiao para salir. Él, con una túnica blanca, con una sola espada mandó a su oponente fuera del escenario. El público estalló en vítores. El santo heredero es invencible. Sin embargo, él no hizo caso de esos aplausos. Al instante siguiente, levantó la cabeza, a 1000 metros de distancia, su mirada como una espada atravesó directamente el palco principal. Te apuntó con precisión. Un mortal sin energía espiritual, digno de estar sentado allí. Baja de ahí inmediatamente. Recibe mi flecha. Todo el lugar se quedó en silencio instantáneamente. Chu Tianquo cambió de expresión violentamente, casi saltando de su asiento. Pero justo en ese momento, el gran anciano extendió la mano para detenerlo, sonriendo lentamente. Señor del clan, ¿por qué tanta tensión? Ya que es un anciano, ¿no es apropiado que guíe a un joven? Chu Tianquo temblaba de ira. Estos idiotas, claramente están probando su vida. Pero tú no sabías lo que estaban pensando. Simplemente, mientras comías semillas, frunciste el ceño. En tu interior aún te quejabas, hoy las semillas están un poco saladas. La próxima vez deberían poner menos sal. Y esta indiferencia, a los ojos de Chu Tianquo, era una humillación pública. Él ya no pudo soportarlo. Se transformó directamente en un arco de espada y aterrizó con estruendo en el palco principal. Clan. La espada larga se desenfundó. Un filo de espada pasó rozando tu oreja. Partió la columna fría que tenías detrás en dos. Estoy hablando contigo. Chu Tianjiao se quedó de pie con la espada, su túnica blanca flameando, su mirada fría como mirando a un muerto. Por fin dejaste de comer semillas. No por miedo, sino por molestia. Ese chico era demasiado ruidoso. Chu Tianjiao te vio levantar la cabeza. Una sonrisa fría se curvó en la comisura de sus labios. Al instante siguiente, liberó por completo la presión del pico dorado del gran círculo. La cuarta ley del camino de la espada también se expandió. Ser derrotado por mi camino de la espada ilusoria es tu honor. Apenas terminó de hablar, su figura se volvió repentinamente borrosa. 1, 10, 100, 1000. 10.000. De repente, un sinfín de sombras de espadas llenaron toda la plataforma principal. Cada una era tan afilada que parecía rasgar el alma, entrelazándose y sellando todas tus rutas de escape. Los discípulos abajo estaban aterrorizados. Incluso los ancianos y los maestros de los picos cambiaron de expresión. Poder de las leyes. El santo heredero ya había rozado el umbral de la ley de la espada. Este golpe. Incluso un cultivador de Yuan Jin tendría que evitar su filo. Pero tú solo observabas aquel mar de sombras parpadeantes y te dolían los ojos. Parecía una lámpara gigante. Primero bajaste la cabeza para proteger el medio plato de semillas de melón en tu pecho. No fuera que él y de la espada las derribara. Luego levantaste la vista y no pudiste evitar suspirar. Es imposible comunicarse. Chu Tianjiao, de pie en la cima de 10.000 espadas, habló con una voz gélida. Ahora inclínate, ríndete y luego sal del reino celestial de la voluntad. Puedo preservar tu dignidad. No tenías ganas de discutir con él, solo tomaste del plato. El espacio se hundió ligeramente en un área de menos de 1 pulgada. Inmediatamente después, desapareció, dejando solo un destello de luz tan rápido que ninguna conciencia espiritual podía captarlo. Rasgó el aire al instante. Lizzie atravesó el cielo lleno de sombras de espadas. Aquellas sombras que momentos antes se pavoneaban. Sin siquiera un sonido de colisión, se desintegraron en pedazos siguiendo ese destello, como si una regla de un nivel superior hubiera borrado directamente su existencia. La arrogancia aún colgaba del rostro de Chu Tianjiao, pero ya sentía una crisis extrema. Pero no pudo esquivar, ni mucho menos reaccionar. Puchi. Un sonido sordo y clarísimo. Ese destello atravesó con precisión su moño. Al segundo siguiente, un poder aterrador e indescriptible estalló sobre su cabeza.
Chu Tianjiao fue golpeado de frente como por un martillo divino invisible. Su armadura protectora de se hizo añicos al instante. Su cuerpo voló hacia atrás 10 veces más rápido de lo que había subido a la plataforma. Dun. Cruzó todo el campo de entrenamiento y fue clavado firmemente en el acantilado de hierro de 1000 metros al final. Su túnica blanca se rompió, su largo cabello se desparramó, sus brazos y piernas cayeron flácidos. Parecía un cuadro mal clavado, meciéndose ligeramente con el viento de la montaña. Un silencio sepulcral reinó. Todos quedaron paralizados. Miraban el punto blanco en el acantilado, luego al que aún estaba sentado firmemente en la plataforma. Y sentían la mente en blanco. El primero en lanzarse fue el gran anciano, sorprendido y furioso. Rugió mientras se abalanzaba hacia el acantilado, extendiendo la mano para arrancar a Chu Tianjiao. Pero cuando sus dedos tocaron aquel proyectil, se quedó rígido de repente, porque lo que había clavado a Chu Tianjiao en el acantilado no era ningún artefacto o espada voladora, sino una cáscara de semilla de melón ya carbonizada y negra. El gran anciano miró esa cáscara, y la furia en su rostro se desmoronó poco a poco, dejando solo un miedo y una confianza desgarradores. Su corazón del Dao también se resquebrajó. Mientras tanto, al otro lado, Chu Tiankuo casi saltó de alegría. Sí, así es. Con una cáscara de semilla de melón, romper la ley de la espada del santo heredero, y clavar a un cultivador perfecto de Yuan Jing en un acantilado de 1000 metros. Esto es lo que un ancestro debería hacer. Acertó en su apuesta. La secta en Yun acertó. Pero tú no sentiste ni un poco de emoción por ello. Solo te limpiaste las migajas de semillas de las manos. Te levantaste y miraste con un poco de desprecio a la masa oscura de abajo. No me llames para este tipo de payasadas en el futuro. Es muy ruidoso. Dicho esto, cargaste tu pico roto al hombro. Te diste la vuelta para volver. Todavía tengo que regar mis tierras. Pero justo en ese momento, tus pasos se detuvieron de repente. No solo tú, sino todos en la secta en Yun. Sintieron al mismo tiempo una frialdad y un mal agüero que se filtraban hasta los huesos. Todos levantaron la vista al unísono. El cielo, que antes estaba despejado, había sido devorado por completo por nubes de sangre infinitas. Las nubes parecían un mar de sangre hirviendo, una densa energía asesina mezclada con un resentimiento abrumador, nauseabundo. En un instante, cubrieron la puerta de la montaña. Ji, ji, ji. Una risa estridente y discordante llegó desde lo profundo de las nubes de sangre. Al momento siguiente, las nubes se abrieron. Un barco. 10 barcos, 100 barcos. Cientos de barcos de guerra hechos de huesos blancos y enormes. Envueltos en una oscuridad infinita, emergieron lentamente de las nubes de sangre, cubriendo el cielo y el sol. Oscurecieron todo el cielo. Luego, una voz llena de intención asesina, como un sonido demoníaco que perforaba los oídos, resonó por toda la secta en Yun. Gente de la secta en Yun, prepárense para morir. Por orden de mi señor, hoy es el día de la aniquilación de su secta. La secta de la sangre demoníaca atacaba en masa. En cuanto las nubes de sangre presionaron hacia abajo, supiste que esta gente no había venido solo a explorar el terreno. Cientos de barcos de guerra hechos de enormes huesos blancos emergían uno tras otro de las nubes de sangre arremolinadas. En la proa, una gigantesca estatua de mano demoníaca, vacía, contemplaba la secta en Yun. Llamas verdes parpadeaban. Como una manada de lobos acechando un redil, al instante siguiente, la secta de sangre demoníaca no dijo ni una palabra de más. ¡Bum! Desde el buque insignia, una gruesa columna de luz carmesí, como una montaña que se derrumba, se estrelló ferozmente contra la puerta de la secta en Yun. El líder de la secta, Chu Tiankuo, tenía los ojos desorbitados. Casi rugiendo, levantó la gran formación de protección de la montaña, y un escudo de luz verde se elevó hacia el cielo. A duras penas logró cubrir la entrada. Pero incluso así, en el instante en que ese golpe impactó, toda la secta en Yun tembló como si hubiera recibido un puñetazo violento. Las montañas y venas de la tierra se sacudieron. El suelo se estremeció e innumerables discípulos externos cayeron al suelo vomitando sangre por la vibración. Lo peor es que el escudo de luz se oscureció visiblemente. Justo después, desde las nubes de sangre llegó una risa fría y siniestra. La gente de la secta de sangre demoníaca se sinceró, la gran formación protectora de la secta en Yun ya había sido infiltrada hace 3000 años. En los nodos de la formación habían plantado en secreto una semilla de sangre. Ya estaban preparados para esta batalla de aniquilación de la secta. Antes de que terminara de hablar, los cientos de barcos antiguos abrieron fuego al mismo tiempo, y columnas de luz carmesí cayeron como una lluvia de meteoritos del apocalipsis. En el escudo verde, las grietas se multiplicaron locamente. Toda la secta cayó en el caos, los discípulos, aterrorizados, corrieron en todas direcciones para huir, pero descubrieron que arriba, a su alrededor, todas las rutas de escape estaban firmemente bloqueadas por los barcos antiguos. Algunos gritaban, otros estaban desesperados, y algunos estaban completamente aterrorizados. El gran anciano, tambaleándose, llegó al lado de Chu Tiankuo, pálido, con la voz temblorosa. Líder de la secta, ríndase. Si seguimos luchando, solo lograremos que toda la secta muera con nosotros. Pero justo en ese momento, Chu Tiankuo se puso furioso. Cállate. Empujó al gran anciano. La secta en Yun solo tiene líderes que mueren luchando, no líderes que se rinden.
Dicho esto, miró fríamente hacia el pico Tianyi, la única salida que veía. Todos defiendan el ojo de la formación, yo iré a invocar al ancestro. Chu Tianguo llegó muy rápido. Tan rápido que casi se abrió paso a través del fuego carmesí. Pero cuando aterrizó en la entrada del pico Tianyi, se quedó atónito. Frente a la cueva, 3 rocas enormes como montañas pequeñas bloqueaban el paso ordenadamente. Lo más irritante era que en las rocas estaban tallados torpemente 2 grandes caracteres. ¿Ante robo? Chu Tianguo miró esos 2 caracteres y se quedó en silencio un buen rato. Luego, apretando los dientes, golpeó con la palma una de las rocas, liberando sin reservas todo su cultivo de alma infantil. El resultado fue que la roca ni siquiera se movió, al contrario, la vibración le revolvió la energía y la sangre, casi haciéndole vomitar sangre en el acto. Fue entonces cuando, aterrado, se dio cuenta de que esto no era ninguna prohibición ni formación. Eran solo 3 rocas comunes, pero cada una era absurdamente pesada. Tan pesada que superaba por completo la comprensión de cualquier cultivador. La mente de Chu Tianguo zumbó, finalmente lo entendió. Esto no era una entrada preparada por el anciano, eran 3 rocas que el anciano había movido casualmente para bloquear la puerta. ¿Y tú? No tienes ni idea de todo esto. Estás silbando una cancioncilla. Con un cubo grande en cada mano, sacando agua de la fuente espiritual. Afuera, hay un estruendo ensordecedor. La montaña tiembla y el suelo se sacude. Levantas la vista hacia el cielo nublado y solo piensas que se acerca una gran tormenta. ¡Qué clima tan cambiante! Llenas 2 cubos de agua de la fuente espiritual. Y los llevas hacia la tierra. Estos días, tu logro más orgulloso no es ninguna técnica de la secta. Ni ningún campo espiritual de primer nivel, sino el canal de riego que excavaste durante 3 días enteros, azada tras azada. Recto, uniforme, con la misma profundidad en todo, tan agradable a la vista. Casi se podría considerar tu obra maestra. Incluso ya habías planeado, hoy llevarías el agua. Mañana podrías plantar formalmente esa media semilla. Pero nadie lo esperaba. Justo cuando te inclinas para verter el agua de la fuente espiritual en la entrada del canal, llega un chirrido agudo desde arriba. Instintivamente levantas la cabeza y ves una enorme esfera de luz carmesí dirigiéndose directamente hacia él. Pico Tianyi. ¡Boom! Una explosión ensordecedora estalla justo al lado de tu oído, una ráfaga de aire violento te hace tambalear. Los 2 cubos que sostienes salen volando, y el agua de la fuente espiritual se derrama por el suelo. Te recuperas. Y cuando miras hacia abajo, te quedas completamente inmóvil. Ese canal perfecto que cavaste durante 3 días enteros. Que pensabas usar para salvar la semilla, en el centro. Tiene un hoyo de 3 metros cuadrados que aún humea negro. El canal está roto, el agua se ha ido. El manantial espiritual recién obtenido se filtraba sin sentido hacia la tierra a lo largo del hoyo, desapareciendo por completo en un instante. En ese momento, los estruendos de la artillería exterior, los gritos de batalla y el retumbar de la gran formación protectora de la montaña al romperse, parecían estar muy lejos de ti. Simplemente te quedaste quieto, mirando el hoyo. La sonrisa en tu rostro se desvaneció poco a poco. Tras un largo momento, levantaste lentamente la cabeza, tu mirada cruzó toda la cumbre de las alas celestiales. Atravesó la gran formación protectora y se fijó con precisión en ese antiguo barco en el cielo, cuyo cañón aún humeaba. He estado cavando durante 3 días enteros, dijiste con una voz tan suave que casi parecía un murmullo para ti mismo. Vosotros, cultivadores allá arriba en el cielo, no podéis ni moverlo un ápice. Mientras tanto, dentro de la nave insignia de la secta de la sangre demoníaca reinaba el júbilo. El cultivador demoníaco que había desviado el cañonazo aún se jactaba de su hazaña. El capitán Tuerto también creyó que aquel disparo había alcanzado precisamente el nodo de las venas terrestres en la montaña trasera de la secta Inyun. Emocionado hasta el extremo, ordenó directamente a todos los barcos antiguos que continuaran cargando los cañones de energía espiritual para bombardear indiscriminadamente la montaña trasera. En su opinión, la secta Inyun ya era carne en sus fauces. Podían cortarla como quisieran. Pero, justo al momento siguiente, el caos estalló primero en tierra. Los primeros en notar que algo andaba mal fueron varios discípulos del núcleo interno. Al girar la cabeza sin querer, vieron que la roca divina que sostenía la montaña, detrás de la cumbre de las alas celestiales, estaba levantándose del suelo, pulgada a pulgada, sin resplandor de hechizos, sin energía espiritual, sin ninguna manifestación de poder divino. Simplemente, alguien la estaba levantando con fuerza bruta. Debajo de la roca gigante, tus brazos la sostenían suavemente, tus piernas se hundían en la tierra. El suelo a tu alrededor se agrietó extensamente bajo la presión, y entonces, cargaste sobre tu hombro esa roca divina, del tamaño de una pequeña colina. Quienes presenciaron aquella escena sintieron la mente en blanco al instante. Chu Tianguo también se quedó atónito. Hasta ese momento comprendió realmente por qué antes ni siquiera había podido mover las 3 piedras que bloqueaban la puerta. Las piedras de defensa del camino. Porque para ti, esas eran realmente solo piedras pequeñas. En el cielo, la gente de la secta de la sangre demoníaca también lo vio. Primero se quedaron perplejos un instante. Luego estallaron en carcajadas. ¿Qué está haciendo ese bichito allá abajo? ¿Levantar una piedra para tirárnosla? Patético y ridículo.
jugando a eso cuando la muerte le pisa los talones. La sonrisa burlona del capitán Tuerto apenas comenzaba a formarse. Cuando tú, desde el suelo, ya te habías movido. Hundiste tus piernas, arqueaste tu cintura hacia atrás. La fuerza de todo tu cuerpo se concentró en un solo paso, adoptando una postura de lanzamiento perfecta, más estándar que ninguna. Al segundo siguiente, la explosión estalló. ¡Boom! El suelo en un radio de 10 metros bajo tus pies se hundió de golpe medio pie, y aquella roca sacudidora de montañas, de más de 100.000 jin de peso, desapareció en el instante de soltarla. Inmediatamente después, una corriente de fuego rasgó el firmamento. Arrastrando una larga estela ardiente, se elevó en sentido inverso, como un meteorito que alguien hubiera arrojado de vuelta al cielo. Demasiado rápido. Tan rápido que la alarma en la nave insignia de la sangre demoníaca apenas sonó, y los que la manejaban ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Tan rápido que la formación defensiva ni siquiera había tenido tiempo de activarse. La expresión en el rostro del capitán Tuerto se rompió primero. ¡Boom! Sin ninguna manifestación de poder divino llamativa. Solo un impacto puro y simple. Pero precisamente por ser tan puro, esa energía cinética resultaba tan aterradora que erizaba el cuero cabelludo. El blindaje de la proa del antiguo barco se hundió al instante hacia adentro. Acto seguido, toda la quilla emitió un chirrido retorcido y atronador que ponía los dientes de punta. Finalmente, el barco se partió en dos desde el centro. La nave insignia se desintegró en el acto. Innumerables cultivadores demoníacos, sin siquiera tener tiempo de reaccionar, cayeron del cielo junto con los restos del antiguo barco. Muchos más, como si fueran albóndigas cayendo en un caldero. Se precipitaron desde 10.000 metros de altura, estrellándose con fuerza dentro y fuera de la puerta de la secta en Yun, para no volver a moverse ni emitir sonido. El cielo quedó despejado de golpe, abriéndose un gran hueco. Y tú, de pie en la cumbre de las alas celestiales. Sin expresión en el rostro, retiraste la mano, incluso te sacudiste la ceniza de la palma, como si acabaras de desechar un trasto molesto. Levantaste la cabeza, mirando las 99 naves antiguas restantes, y tu voz era tan tranquila que resultaba aterradora. Un solo barco no puede pagar mi canal de agua, ya que estáis aquí. Entonces, que ninguno se vaya. La escena que siguió, probablemente la cúpula de la secta en Yun no la olvidaría en toda su vida. Caminaste hacia un lado, elegiste una piedra más grande y más cómoda de agarrar. La levantaste, sopesaste su peso, y luego la lanzaste también. Y después, una tercera, una cuarta, una quinta. Tú solo, lograste librar una batalla aérea jamás vista en el mundo de la cultivación. Las pequeñas pesaban decenas de toneladas, si a tus ojos te parecían adecuadas. Todas eran arrancadas a la fuerza de las venas terrestres de la montaña trasera, convirtiéndose al instante en proyectiles. Boom, 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 boom. Bloques de roca gigantescos, ardiendo en llamas, arrastraban largas estelas de fuego, como una lluvia invertida de meteoritos. Se estrellaban desde el suelo furiosamente contra el cielo, sin intercambio de hechizos, sin colisión de grandes doctrinas. Solo peso y velocidad en su forma más pura y extrema. Y los hechos demostraron que, cuando estas dos cosas son lo suficientemente descomunales. Escudos afilados, defensas de artefactos, blindaje de barcos demoníacos. Todo era como papel, hasta que un barco antiguo fue aplastado por una roca en el aire, estallando en fuegos artificiales en el acto. Dos barcos antiguos intentaron esquivar a izquierda y derecha, pero fueron ensartados como brochetas por rocas aún más grandes. Se desintegraron juntos, e incluso varios cultivadores demoníacos de núcleo de nacimiento salieron disparados de las bodegas. Antes de que pudieran completar sus técnicas divinas, una corriente de aire de una roca que pasó rozándolos destruyó directamente sus cuerpos, reduciéndolos a la nada. El clan de sangre demoníaca pasó de la arrogancia al horror. Y luego al colapso, más rápido que la desintegración de los barcos antiguos. ¡Corran! ¡Corran rápido! Esto no es una guerra, es una masacre. No es humano, es un demonio. Lástima. Ahora quieren huir, ya es tarde, porque cada vez lanzas con más habilidad. En la montaña trasera de la secta en Yun, cada vez está más nivelada, mientras los barcos antiguos en el cielo disminuyen. Chu Tianquo levantó la cabeza para ver esa pantalla, emocionado hasta las lágrimas, murmurando sin parar. El gran Dao es simple, volver a la esencia, habilidades de inmortales. Hasta que una roca especialmente familiar, que tomaste con la mano, la balanceaste con fuerza. Ancestro, esa parece ser mi cámara de meditación sellada. Antes de que terminara de hablar. Esa cámara de meditación ya arrastraba una cola de fuego, y de manera muy precisa y extremadamente certera. Atravesó 3 barcos antiguos que intentaban huir. Chu Tianquo tembló, luego mostró una expresión aún más ferviente. De temor reverente. Bien, bien lanzado. Poder contribuir con un poco de mi escasa fuerza al poder divino del ancestro es mi bendición. Una varita de incienso después. La flota de cientos de barcos antiguos que cubrían el cielo del clan de sangre demoníaca solo tenía 3 barcos, destartalados agonizando en el horizonte. Lanzaste la última roca adecuada que tenías a mano, y te disponías a acabar con todos ellos. Pero de repente el cielo y la tierra se oscurecieron. No era un día nublado ni nubes oscuras, sino una sensación pegajosa, que se deshizo en polvo sin hacer ruido.
Gotas de lluvia heladas comenzaron a caer del cielo. Una voz anciana, ronca, llena de ira infinita, estalló directamente en lo profundo del alma de cada uno. ¿Quién destruyó los cimientos de mi clan de sangre demoníaca? Al momento siguiente, el mundo comenzó a retorcerse. La puerta de la montaña. El campo de entrenamiento, los restos de los barcos antiguos, el cielo. La tierra, todo como si una mano invisible lo estrujara y lo volviera a unir. Cuando todos recuperaron el sentido, ya no estaban sobre suelo de piedra azul, sino sobre un mar de sangre hirviente, lleno de huesos y cadáveres. Sobre sus cabezas ya no estaba el cielo, sino un enorme vórtice carmesí que giraba sin cesar. 100 millas a la redonda, toda la secta en Yun había sido forzada, arrastrada a otro espacio. Dominio de transformación espiritual. Sobre el mar de sangre. Un anciano vestido con una túnica de sangre, seco como un tronco, apareció lentamente. Su cabello y barba se agitaban al viento. Sus ojos parecían tener 2 ríos de sangre rugiendo. Era el ancestro del clan de sangre demoníaca, el viejo ancestro del río de sangre, que se decía que había muerto en meditación durante 1000 años. Tan pronto como apareció, Chu Tianquo y los demás cayeron en la desesperación total. Cultivadores de núcleo de nacimiento, maestros de pico, ancianos, discípulos internos y externos. En este reino del río de sangre, todos fueron aplastados sin poder moverse. Algunos vieron su luz protectora corporal lavada por la sangre, hundiéndose impotentes en el mar de sangre. Otros ni siquiera podían movilizar su energía espiritual, solo observar cómo ellos y sus compañeros eran devorados poco a poco. El gran anciano yacía en la sangre, con el rostro ceniza, murmurando para sí mismo: se acabó, esto es un dominio de transformación espiritual. Nuestra reencarnación ha sido aniquilada. El viejo ancestro del río de sangre contemplaba este abismo desde lo alto, y finalmente posó su mirada en ti. Como si mirara a una hormiga un poco más fuerte. Así que eres tú, este mortal, quien lanza piedras. Tu cuerpo físico es algo interesante. Lástima que en mi reino del río de sangre las leyes son supremas. Aquí solo existe mi voluntad. Esa fuerza bruta tuya. Aquí no puede ni mover un grano de polvo. Hablaba despacio y con mucha arrogancia, claramente disfrutando de esa sensación de juicio desde lo alto. Sin embargo, tú no le prestaste atención. Porque de principio a fin ni siquiera lo miraste. Bajaste la cabeza, toda tu atención en tus pies. Ese par de zapatos de tela de suela de 1000 capas que compraste nuevo esta mañana, ahora estaban empapados por la sangre viscosa y fétida. La superficie del calzado manchada y sucia, la planta pegajosa. Esa sensación te resultaba extremadamente incómoda. No te importaba nada la transformación espiritual, ni las leyes. Ahora solo quieres irte rápidamente de este horrible lugar. El preludio comienza cuando levantas esa pierna. Pero el espacio a tu alrededor empieza a distorsionarse ligeramente, como si no pudiera soportar cierto peso. Rasgando, la pernera de tela gruesa se rompe directamente, dejando al descubierto una pierna que parece forjada. Pulgada a pulgada de hierro negro, y al segundo siguiente. Pisas con fuerza el mar de sangre que se agita bajo tus pies, boom. Este pisotón no parece un simple paso, sino que parece que todo el mundo humano ha sido golpeado por un martillo gigante. Una onda expansiva blanca estalla a lo largo de la superficie del mar de sangre, arrasando todo a su paso. Ese mar de sangre infinito, capaz de suprimir a cultivadores de energía primordial, no pudo resistir ni un instante. Directamente evaporado por el calor extremo y la onda de choque, vaporizado, convertido en nada. Una esquina del mar de sangre se seca, y a continuación, todo el reino del río de sangre comienza a parpadear, distorsionarse, agrietarse. Como un espejo de vidrio golpeado por un martillo pesado, las grietas se extienden frenéticamente, crujido. Crujido, la arrogancia en el rostro del anciano del río de sangre se congela por completo, al siguiente instante. El espacio colapsa, la ley divina contraataca, su aura decae hasta el extremo. Su cuerpo sufre instantáneamente un daño irreversible, la escena ante los ojos de todos se vuelve borrosa. Y cuando recuperan el sentido, ya han vuelto a estar de pie en el campo de entrenamiento de la secta en Yun, el cielo estrellado sigue ahí, la puerta de la montaña sigue ahí. Como si ese mar de sangre hubiera sido solo una pesadilla. Pero el anciano del río de sangre en el aire ya es tan etéreo como una nube de humo que está a punto de disiparse en cualquier momento. Te mira fijamente, solo queda un miedo infinito en sus ojos, sin usar energía espiritual. Sin recurrir a leyes divinas, ¿cómo puede tu fuerza física ser suficiente para aplastar el espacio? Antes de que termine de hablar, su cuerpo divino indestructible se aniquila por completo bajo la vibración residual, ¡pum! Convertido en cenizas que vuelan por el aire, cuerpo y espíritu aniquilados. Solo un anillo de almacenamiento que brilla débilmente. Cae desde el aire con un tintineo, rodando por el suelo, que es toda la riqueza de un anciano de transformación divina. Toda la secta en Yun, todos los supervivientes, lo miran fijamente, su respiración se acelera involuntariamente. Y tú ciertamente caminas hacia allí, a todos se les sube el corazón a la garganta, pensando que finalmente te vas a interesar por un tesoro inmortal, pero al llegar al lado del anillo, sin siquiera mirarlo, como si patearas una piedra molesta, lo pateas hasta algún rincón desconocido. Luego, pasas por encima de los escombros,
Te agachas y recoges de entre las piedras el barril de madera deformado por los proyectiles. Y con varios agujeros grandes, coges el barril roto, miras las grietas. Suspirando con pena, ay, ahora hasta el barril tendré que comprar uno nuevo en el pueblo. Después de la gran batalla, toda la secta en Yun está silenciosa de manera aterradora. Pero ese silencio solo dura un momento. Al siguiente instante, Chu Tianquo se precipita hacia ti como el viento, se postra con las 5 extremidades en el suelo. Abraza tu pantorrilla y comienza a hablar incoherentemente, mayor, ¿no? Patriarca, supremo patriarca, recibe el saludo de este discípulo. Al dar el ejemplo, decenas de miles de discípulos detrás se arrodillan al unísono, una masa oscura. La oleada de voces casi levanta la puerta de la montaña, rindamos homenaje al supremo patriarca. Perdónanos, patriarca. Todo este alboroto te duele la cabeza, bajas la vista para mirar a Chu Tianquo que no suelta tu pierna. Fruncas el ceño y sacudes la pierna, suelta, pero Chu Tianquo no solo no suelta, sino que abraza aún más fuerte. Patriarca, usted es el cielo de nuestra secta en Yun. Es nuestro camino de cultivo. Te cansas de escuchar, levantas la vista y recorres con la mirada la masa oscura de gente. Y dices con calma, ¿quién se atreva a venir a perturbar mi labranza en el pico Tianyi de ahora en adelante? Le tiraré piedras. Un silencio sepulcral inunda el lugar, al siguiente segundo. A todos les viene a la mente, sin excepción, la lluvia de meteoritos que cayó del cielo contra la tierra. Chu Tianquo suelta como si le hubiera dado una descarga eléctrica, retrocede 3 pasos a rastras, y se arrodilla de nuevo. Acatamos el edicto del patriarca. Desde ese día, el pico Tianyi se convierte en el lugar más sagrado de toda la secta en Yun. Y también el más terrorífico, no solo discípulos y ancianos, hasta los pájaros que pasan prefieren rodearlo. Incluso dentro de la secta se va formando una nueva costumbre, antes de cultivar, tomo un respiro. Pero de repente, un edicto dorado desciende del cielo hacia el gran salón de la secta, una de las oportunidades de máximo nivel del reino Tianlan. El reino secreto del inmortal supremo de la antigüedad está a punto de abrirse, en cuanto se difunde la noticia. Los altos cargos de la secta primero se emocionan, luego se desaniman al unísono. Ahora la secta en Yun está gravemente herida. ¿Con qué van a competir contra los trípodes sagrados de las regiones centrales y los antiguos clanes? Ellos van en busca de la oportunidad de volverse inmortales. Si ellos van, ni siquiera podrán acercarse. Hasta que Chu Tianquo se dio una palmada en el muslo. Con los ojos brillando, exclamó, tenemos al patriarca. Una sola frase. Despertó a todos. Es cierto, te tenemos a ti. ¿Qué santos o santas? ¿Qué prodigios ocultos? ¿Qué grandes ancianos o monstruos? Ante ti, todos acabarán como aquella nave celestial. Así que Chu Tianquo, sin demora, se bañó con incienso. Arregló su atuendo, fue al pie de la cima Tianyi, y ante las 3 losas que acababa de alcanzar, hizo una reverencia con respeto, discípulo Chu Tianquo. Solicita audiencia urgente con el supremo patriarca. Tras gritar un buen rato, no hubo respuesta desde dentro. Chu Tianquo apretó los dientes y, sin más, expuso su propósito, patriarca. Se abre el secreto del inmortal supremo del Taiheu. Es crucial para el plan milenario de nuestra secta en Yun. Suplicamos al patriarca que abandone el retiro. Para que nosotros sometamos a todos los prodigios y obtengamos la oportunidad de ascender. Esta vez, la puerta finalmente se abrió. Tú saliste bostezando, lo miraste. Y respondiste sin titubeos, no voy. Chu Tianquo se quedó atónito. Patriarca, es la herencia del inmortal supremo. ¿Acaso la herencia del inmortal supremo se come? Te rascaste la oreja, mis campos espirituales necesitan ser azadonados, no puedo irme. Chu Tianquo, desesperado, echaba humo por la boca. Habló de ascender en pleno día, de vivir eternamente junto al cielo. De la herencia suprema, de tesoros absolutos, de artes marciales perdidas. Casi enumeró todas las ventajas que se le ocurrieron. Pero tu única respuesta fue: no me interesa. Al verte a punto de dar media vuelta y entrar, Chu Tianquo, en un arranque de inspiración, gritó de repente, abono, patriarca. En el secreto está el mejor abono del mundo. Tu acción de cerrar la puerta se detuvo en seco. Luego, giraste la cabeza lentamente. Al ver que había funcionado, Chu Tianquo se apresuró a soltar la información que guardaba bajo llave. Discípulo investigó en escritos antiguos. En el núcleo del secreto hay una parcela de tierra de siembra milenaria. Nacida de una esencia primordial de tierra al inicio del universo, rebosante de vida infinita. Es la tierra sagrada más suprema del mundo. El mejor abono. Apenas terminó la frase, solo sentiste un destello ante tus ojos. Al segundo siguiente. Su persona ya estaba en el aire, sujeto por el cuello de su túnica. Tus ojos brillaban. Tu respiración se volvió más cálida. ¿Lo miraste fijamente y confirmaste palabra por palabra, abono milenario? ¿Estás seguro de que hará que mi campo produzca 10.000 jin más? Chu Tianquo, casi estrangulado, ponía los ojos en blanco. Pero asintió frenéticamente, sí, seguro. No solo 10.000, hasta 100.000 jin es posible. Al oírlo, lo soltaste de inmediato, lo dejaste en el suelo, y volviste corriendo a la habitación a esperar. Tras revolverlo todo, cuando saliste de nuevo, llevabas al hombro 3 enormes sacos de serpiente. En los sacos, impresas con 3 sencillas palabras.
marca cosecha abundante. En la otra mano, llevabas ese azadón que habías pulido hasta dejar reluciente. Miraste a Chu Tianquo, aún sentado en el suelo, y meditaste un instante. Vamos, partimos. Media hora después. Frente a la puerta de la secta Inyun, se encendió la matriz de teletransporte. No eran muchos los que partían. Solo 3. El líder de la secta, Chu Tianquo, con semblante solemne. A su lado, Chu Tianjiao ya había perdido por completo esa arrogancia altiva que todo lo despreciaba. Desde que una cáscara de pipa se le clavó en la muela, y vio cómo destrozabas la nave y el dominio del alma transformada. Su mirada hacia ti había pasado de la resistencia a una devoción fanática de admirador acérrimo. Y tú, al frente del grupo, con un saco al hombro. 2 más en la cintura, el azadón reluciente en la mano, y los mismos zuecos agujereados en los pies. Tu aspecto no parecía el de alguien que va a una batalla, sino el de uno que va al mercado a comprar abono. Incluso mostrabas un poco de impaciencia. Date prisa, ¿a qué esperas? Si llegamos tarde. ¿Qué pasa si otros se llevan el abono? Un destello de luz, y los 3 desaparecieron en la matriz. Al instante siguiente, en el Valle del Inmortal Oculto, en Zonzhou, el espacio se distorsionó, la luz espiritual se dispersó, y les golpeó una densa, casi palpable energía celestial, junto con una sensación de refinamiento que contrastaba por completo con tu aura. Dentro y fuera del valle, destellos de tesoros fluían y la energía aguda se enfrentaba. En el cielo, había 9 dragones cornudos tirando de un carro de guerra dorado del Santo Hijo del Santuario Sagrado, y también había alguien parado sobre una espada voladora de 7 colores. La santa doncella de la secta inmortal, vestida de blanco como la nieve, y también el heredero de una antigua familia, que viajaba en un pabellón de jade blanco con una bestia a su lado. Cada uno tenía un resplandor divino contenido y un aura imponente, como si hubieran nacido para estar en el centro de atención de todos. Sus miradas barrieron rápidamente, primero pasando de manera despreocupada sobre Chu Tianquo y Chu Tianjiao, sin prestarles mucha atención, pero cuando esas miradas finalmente cayeron sobre ti, ese que llevaba un saco de serpiente de piel, empuñaba un azadón, calzaba sandalias de paja rotas y seguía mirando a todos lados como un anciano campesino que acabara de llegar a la ciudad. Todo el Valle del Inmortal Oculto se llenó de innumerables miradas de burla, desprecio y extrema confusión. Después de un breve silencio, todo el Valle del Inmortal Oculto estalló en risas. Primero, el Santo Hijo del Santuario Divino del Trueno, Lonaotian, descendió en un carro de guerra dorado tirado por 9 negros. Luego, la Santa Doncella del Estanque de Jade llegó en un pabellón de jade blanco. Después, el primer discípulo de la espada de la montaña supisó una espada de hueso. Su energía de espada se elevó al cielo. Uno tras otro, los santos hijos y santas doncellas aparecieron, rodeados de luz divina. Fenómenos asombrosos, cada uno con una puesta en escena más grandiosa que la anterior. Pero justo cuando tú, cargando tu saco de serpiente de piel de la marca cosecha, empuñando tu azadón, y calzando tus sandalias de paja rotas, te paraste en la plataforma de teletransporte de piedra. Todas las miradas en el lugar se posaron al unísono sobre ti. No había remedio. Tu apariencia era demasiado parecida a la de un viejo campesino que va al mercado. Así que, desde todas direcciones, estallaron risas, burlas y miradas despectivas. Instantáneamente, sumergieron a los 3 de la secta Inyun. ¿Acaso no queda nadie en la secta Inyun? ¿Por qué trajeron a un campesino patán? ¿Para qué sirve ese saco? ¿Para llenarlo de piedras espirituales? Jajaja. Quizás realmente vino a aflojar la tierra. Chu Tianquo se sonrojó hasta las orejas, pero no se atrevió a reaccionar. Chu Tianjiao, en cambio, no pudo soportarlo. Desenvainó su espada en el acto, una energía de espada feroz e incomparable se elevó al cielo, apuntando directamente a los que se reían más fuerte. Cuando el conflicto estaba a punto de estallar, tú extendiste la mano y presionaste suavemente su hombro. ¿Para qué pelearse con ellos? Bostezaste, y luego te diste una palmada en el saco que llevabas al hombro, con un tono tan serio como si estuvieras diciendo algo de suma importancia. Mejor guarda energía para luego. Adentro, lo importante es cavar más tierra. Chu Tianjiao se quedó atónito un momento, y luego rápidamente guardó la espada, regresando tranquilamente detrás de ti. Pero esta escena, a los ojos de Lonaotian, adquirió un significado completamente diferente. En su opinión, claramente tenías miedo y habías detenido a la única persona en tu secta que se atrevía a alzar la voz, optando por acobardarte. Cobarde, resopló por la nariz, con los ojos llenos de desprecio. Sin embargo, al instante siguiente, liberó su presión de manera silenciosa. Era una presión aterradora, propia del pico del núcleo dorado, pero mucho más poderosa que la de otros en el mismo nivel. Como una ola gigante invisible, se abalanzó directamente sobre ti. Quería hacerte arrodillar delante de todos, hacerte perder toda la cara. El resultado fue que Chu Tianquo y Chu Tianjiao no pudieron soportarlo primero. Sus rostros palidecieron al unísono, como si estuvieran aplastados por una montaña, y tenían que hacer circular su energía espiritual con todas sus fuerzas para mantenerse en pie. Pero tú, en cambio, no reaccionaste en absoluto. Esa presión, suficiente para aplastar una montaña, cayó sobre ti, pero no solo no te hizo arrodillar, sino que ni siquiera movió un poco tu camisa de tela gruesa, ya desgastada y blanca. Incluso sentiste un poco de frescura.
Primero te hurgaste la nariz, luego te agachaste para atarte bien las sandalias de paja, y de paso miraste a tu alrededor, como si estuvieras examinando seriamente qué tierra tenía mejor calidad. La expresión de Lona Otian cambió en ese instante. Primero frunció el ceño, luego aumentó la presión, incluso hizo que el espacio circundante ondulara. Pero tú seguías como si nada. Así que, rápidamente, se imaginó otra respuesta. Debías tener un tesoro secreto de primer nivel que podía bloquear la presión y ocultar tu cultivo. Y además, al menos del nivel de un artefacto espiritual de comunicación celestial. En un instante, el desprecio en sus ojos se transformó en codicia. ¿Un patán como tú, cómo se atreve a poseer un tesoro así? Matar, robar el tesoro. Ese pensamiento acababa de surgir cuando, en el centro del Valle del Inmortal Oculto, se escuchó un estruendo ensordecedor. Boom, boom, boom. Una grieta espacial se rasgó sin previo aviso. 7 rayos de luz de colores brotaron, y un denso y antiguo, imposible de disipar, golpeó los rostros. El secreto se ha abierto. En ese momento, todos enloquecieron. Los santos hijos, las santas doncellas, los herederos de las familias antiguas, todos como lobos que ven carne, desplegaron sus artes maravillosas y se precipitaron en la grieta, temiendo que si llegaban tarde, la herencia del sabio inmortal fuera robada por otros. Pero tú, sin prisa, primero revisaste todo. Primero se hurgó la nariz, luego se agachó para volver a atarse bien las sandalias de paja, y de paso miró a su alrededor. Como si estuviera observando seriamente qué parcela tenía mejor tierra. La expresión de Lona Otian cambió al instante. Primero frunció el ceño, luego aumentó la presión, hasta ondular el espacio a su alrededor. Pero tú seguías tan tranquilo, como si nada. Así que, pronto llegó a otra conclusión en su mente. Debes tener un tesoro secreto de primer nivel que pueda bloquear la presión y ocultar tu cultivo. Y además, al menos de nivel de artefacto espiritual celestial. En un instante. El desprecio en sus ojos se transformó en codicia. ¿Un palurdo como tú, cómo merece tener un tesoro así? Matar y robar el tesoro. Apenas surgió este pensamiento. Un estruendo explotó de repente en el centro del Valle de la Ocultación Inmortal. Boom, boom, boom. Una grieta espacial se rasgó sin previo aviso, un resplandor de 7 colores brotó, y un denso aura antigua, imposible de ignorar, llegó hasta ellos. El reino secreto se ha abierto. Justo en ese momento, todos enloquecieron. Santos, santas, herederos de clanes aristocráticos, todos como lobos que olieran carne. Cada uno mostró su habilidad, se lanzaron en desbandada hacia la grieta, temiendo llegar tarde. Temiendo que la herencia del Inmortal Supremo fuera arrebatada por otros. Pero tú, sin prisa, primero revisaste todo. ¿Los 3 sacos tienen alguna promoción? Volvió a golpear el suelo con la pala para probar el agarre. Finalmente, asintió satisfecho, cargó la cosa y se dirigió tranquilamente hacia la grieta. Pero justo cuando un pie entraba. Un rugido de dragón tan aterrador que podía destrozar el alma estalló desde las profundidades de la grieta. Al instante siguiente. Los prodigios que iban al frente, como moscas golpeadas, salieron volando torpemente desde adentro. Cayeron por todas partes. Retiró el pie con calma, primero bajó la cabeza y sacudió el polvo del saco. Luego levantó la vista. En la entrada de la grieta, una enorme y feroz cabeza de dragón. Asomaba lentamente. Era un dragón negro primordial de 100 zan, con escamas negras por todo el cuerpo. Una ferocidad abrumadora, y su aura ya había superado el nivel de núcleo de oro, alcanzando el reino de transformación espiritual. En ese momento, todos los prodigios que antes eran tan arrogantes palidecieron. Pero la tentación de la herencia del inmortal era demasiado grande. Lona Otian apretó los dientes y dio un paso al frente. Esta es la primera prueba del reino secreto. Unámonos para romperla, gritó. La técnica del control de dragones divinos estalló. 9 figuras de dragones en forma de pilares de luz púrpura dorada se estrellaron ferozmente contra el dragón negro. Luego, la luz inmortal del estanque de Jade, la técnica de la espada de la montaña de Su. Y otras artes divinas también se lanzaron juntas. Por un momento, la luz de los tesoros se elevó al cielo. Las leyes se entrelazaron, la escena era tan deslumbrante que parecía que el cielo se iba a volcar. Pero el resultado fue terriblemente incómodo. Después de un montón de tintineos, esas artes divinas capaces de nivelar montañas y mares cayeron sobre las escamas del dragón negro, solo levantando chispas. Ni siquiera dejaron una marca blanca. Las técnicas inmortales eran como un masaje. El dragón negro claramente se molestó. Abrió lentamente su enorme boca. Malo. Retírense rápido. Apenas Lona Otian gritó, un aliento de dragón negro ya había barrido todo. No hubo explosión, ni artificios, solo aniquilación pura. 3 discípulos de tierras sagradas que no pudieron esquivar, junto con sus tesoros, se convirtieron instantáneamente en cenizas. En ese momento, todos sintieron un miedo absoluto. Retrocedieron como locos. Ya nadie se atrevía a dar un paso adelante. Pero justo en medio de ese silencio y desesperación, tú, con la azada al hombro, apartaste a la multitud y caminaste lentamente al frente, porque no estabas mirando al dragón. Tu mirada lo había traspasado, fijándose firmemente en la tierra detrás de él, en el centro de la antigua formación. Unos 10 mu de tierra espiritual de 5 colores brillaban débilmente,
con una vitalidad tan densa que casi se desbordaba. Tierra espiritual de Sirán milenaria, tus ojos se iluminaron de inmediato. Miraste a ese gran dragón negro que se interponía entre ti y el fertilizante, frunciendo el ceño cada vez más. Finalmente, no pudiste soportarlo más. Y le gritaste, tan grande que eres, me estorbas para cavar la tierra. Silencio total. Lonaotian casi se ríe en el acto. Este patán está razonando con una bestia del reino de transformación espiritual, pero al instante siguiente, el dragón negro se enfureció directamente. Su cola, con un estallido sónico que rasgaba el espacio, se abatió sobre tu cabeza. Con esa cola, ni hablar de núcleo de oro o núcleo de alma, incluso el espacio se arrugó. Chu Tianguo sintió que su corazón se helaba, casi cerró los ojos. Pero tú ni siquiera esquivaste. Solo cuando la cola del dragón estaba a punto de golpear tu cabeza, levantaste la mano derecha con impaciencia y la atrapaste. Con un sordo golpe, esa cola de dragón que podía convertir a un cultivador de núcleo de alma, cuerpo y alma, en polvo, se detuvo firmemente en tu mano. Toda la energía, todo el poder. En el momento de tocar tu palma, desapareció como agua que se hunde en la arena, sin dejar rastro. Todas las personas presentes abrieron la boca en forma de círculo. Atrapado, con las manos desnudas, el propio dragón negro quedó atónito. Se retorció frenéticamente, queriendo retirar la cola, pero tú la sujetabas con fuerza. Como si estuviera atrapado por una montaña primordial, sin poder moverse ni un poco. Te molestó un poco el zarandeo. Tensaste el brazo, giraste la cintura con fuerza. ¿Para mí? Arriba. Boom. Al instante siguiente, ese dragón negro de 100 zan del reino de transformación espiritual fue levantado del suelo por ti a la fuerza. Agarraste la cola del dragón y lo usaste como un látigo gigante, haciéndolo girar en el aire como un molino de viento negro. Uno de los seguidores de Lonaotian, el que antes se había burlado más de ti, sintió que sus piernas se aflojaban y se desplomó directamente al suelo. Pero esto no terminó. Viste de un vistazo esa formación antigua que protegía la tierra espiritual de Sirán milenaria. Sin pensar, levantaste al dragón negro que tenías en la mano y lo estrellaste contra ella. Crack. El círculo mágico bajo sus pies parpadea violentamente. La hidra negra grita. Crack. Segundo golpe. El círculo mágico se llena de grietas, las escamas de la hidra negra se rompen. Crack. Tercer golpe. Crack. El círculo mágico de hueso estalla en el acto. Y la pobre hidra negra, sacudida hasta quedar sin aliento, se desmaya directamente. La tiras a un lado sin pensar, como si fuera una serpiente muerta, y acto seguido. Tiras el azadón, abres con impaciencia el saco de la cosecha de la abundancia. Sacas una pala pequeña de su interior, te agachas y empiezas a llenar frenéticamente de tierra. Zas, zas, zas. Zas, zas, zas. El nítido sonido de la pala escarbando resuena estridentemente en todo el valle del inmortal oculto. Y todos los prodigios supervivientes, mirando a un lado a la hidra negra de transformación divina inconsciente, y luego mirándote a ti agachado en el suelo, llenando la tierra con una felicidad en el rostro, ya no dan abasto con sus mentes. Lonaotian palidece. Todo su cuerpo tiembla. Él pensaba que lo que veía era un palurdo. Pero ahora sabe que lo que ve es un monstruo. Sin embargo, justo cuando estabas más enfrascado cavando tierra, el reino secreto cambia de repente. Brum, brum. La tierra empieza a resquebrajarse salvajemente. El ocaso milenario bajo tus pies. Todo el valle del inmortal oculto tiembla por completo. A continuación, un abismo negro sin fondo se rasga desde las profundidades, rayos de sangre reemplazan el cielo. Una aura maligna y ancestral, 100.000 veces más aterradora que la de la hidra negra, estalla desde el subsuelo. Al instante siguiente, una risa fría y arrogante estalla directamente en las almas de todos. Jejeje, 10.000 años, exactamente 10.000 años. Por fin vuelvo a ver la luz del día. ¿Qué herencia del primer venerable? No es más que un cebo que coloqué para atraer a las más frescas y sabrosas sangres de vuestra era. El corazón de todos se hunde hasta el fondo. Engaño. Este reino secreto, de principio a fin, no ha sido más que un engaño. Pronto, una aterradora sombra de 10.000 metros de altura se eleva lentamente desde el abismo. Su rostro es indistinguible, solo dos ojos como agujeros negros, que, con solo echar un vistazo a alguien, hacen que cultivadores de la etapa del niño de oro como Chu Tianguo sientan que su alma se desgarra. Alguien de una antigua familia noble lo reconoce y se desploma directamente. El inmortal maligno devorador de cielos. Es el alma residual del inmortal maligno devorador de cielos, sellado en este mundo por el primer venerable. Y el inmortal maligno devorador de cielos parece disfrutar del miedo de todos. Primero levanta una mano, y con desdén, borra la entrada del reino secreto. Luego, todos instintivamente aplastan sus sellos de jade de teletransporte, pero no obtienen respuesta. La salida ha desaparecido. El reino secreto está completamente sellado. Es entonces cuando los santos y santas, que antes se mostraban tan arrogantes, se derrumban por completo. Lonaotian es el primero en arrodillarse, temblando de terror. Golpeándose la cabeza frenéticamente, gran inmortal maligno, soy el santo del sagrado lugar del rayo divino. Mi sangre seguro que os será útil. Os ruego que me perdonéis la vida.
La santa del lago de Jade también pierde el color, llorando y suplicando estar dispuesta a ser esclava o sirvienta. Los demás ni se diga, temblando uno por uno, mostrando las más ridículas posturas, avergonzando por completo a los cultivadores. El inmortal maligno devorador de cielos sonríe satisfecho. Y luego aspira con fuerza. Varios cultivadores de la etapa de la semilla de oro que estaban arrodillados en el borde exterior ni siquiera tienen tiempo de reaccionar. Sus cuerpos se secan al instante, su esencia, energía y espíritu, junto con sus almas, son succionados en un torrente de luz carmesí, tragados directamente por su boca. En el suelo solo quedan unos cadáveres resecos. Desesperación se extiende por completo. Y en este escenario infernal de gritos y lamentos, solo tú tienes un estilo completamente diferente. No tienes tiempo para escuchar sus tonterías. Lo que más te molesta ahora es que el viento es demasiado fuerte, así que proteges la tierra apilándola y presionándola, temiendo que se lleve una sola partícula de fertilizante. Esta escena, por supuesto, también llega a los ojos del inmortal maligno. Los demás se arrodillan, los demás lloran. Los demás son succionados hasta convertirse en esqueletos, pero tú, un mortal sin ninguna fluctuación de poder espiritual, estás agachado protegiendo un saco de tierra. El inmortal maligno devorador de cielos se enfada. Un simple mortal, ¿cómo te atreves a insolentarte ante mí? Al terminar sus palabras, junta las manos para formar sellos y ejecuta directamente una técnica inmortal prohibida que trasciende las leyes de este mundo, la gran técnica de privación causal. Al instante siguiente, innumerables hilos ilusorios invisibles a simple vista brotan del vacío en todas direcciones y, en un instante, enredan tus 4 extremidades. Tu cuello y tu entrecejo son los hilos del karma. Tu pasado, presente y futuro están vinculados, en teoría, una vez recolectados. Toda tu persona debería ser borrada por completo del río del tiempo. El corazón de Chutianquo y Chutianjiao Selo. Lonaotian, sin embargo, se aferró a ese último consuelo, esbozando una sonrisa más fea que un llanto. Ataque de causalidad. Esta vez, deberías estar muerto, ¿verdad? Pero pasó un segundo. Pasaron 10 segundos. Pasó un minuto. Y tú seguías allí de pie. Ni siquiera te desvaneciste, ni una arruga extra en la ropa. El devorador de cielos demoníaco se quedó estupefacto. Podía sentir claramente que los hilos causales ya te habían enredado, y las leyes estaban en pleno funcionamiento. Pero, por más que lo intentaba, no podía moverte. Era como si quisiera arrastrar todo un universo con una telaraña. Y tú finalmente notaste que algo iba mal. Bajaste la mirada a esas cosas que te habían estado envolviendo durante años, apretándote brazos y piernas incómodamente. Frunciste el ceño al instante. Para ti, eso no era en absoluto la ley de la causalidad, sino como si un niño malcriado te hubiera llenado de telarañas, afectando seriamente tu trabajo. Entonces, bajo la mirada atónita de todos los presentes, extendiste esas manos grandes, llenas de callos, con tierra fresca aún bajo las uñas, y hacia esos hilos sin forma ni sustancia, perceptibles solo al alma. Las agarraste de golpe. Así es, esas hebras hechas de leyes fueron firmemente atrapadas en tu puño. El devorador de cielos demoníaco soltó un grito. Imposible. Los hilos causales son la manifestación de las leyes. ¿Cómo puede un cuerpo mortal tocar las leyes mismas? ¿Qué demonios eres tú? Pero tú ni siquiera le hiciste caso. Solo tiraste de los hilos en tu mano, sintiendo que eran bastante resistentes. Luego levantaste la cabeza hacia él, y con cara de pocos amigos, preguntaste, ¿para qué sirven? ¿Si no es para tejer un suéter? Ley de causalidad. Eso es la ley de causalidad. Y tú lo llamas tejer un suéter. Sin embargo, claramente no ibas a seguir perdiendo el tiempo. Apretaste los hilos causales con ambas manos, y los músculos de tus brazos se tensaron al instante. Como si las prisiones primordiales dormidas despertaran al unísono en ese momento. Al instante siguiente, el poder más puro y extremo estalló desde tus brazos. Todo el reino oculto comenzó a temblar. No eran los hilos causales los que temblaban, sino el mundo entero. La luna de sangre en el cielo se apagó al instante. La tierra se agrietó salvajemente, el espacio se llenó de grietas como un espejo roto. Y lo más aterrador, la sombra colosal del devorador de cielos demoníaco, a través de esos hilos causales, estaba siendo arrastrada por ti. Poco a poco, desde lo alto del cielo hacia abajo. La tierra bajo tus pies se hundió con estrépito, tus brazos se tensaron al máximo. Y luego soltaste un gruñido. Rompanse. Al segundo siguiente. Crack, ese sonido no resonó en el aire, sino que explotó directamente en lo más profundo del alma de todos los presentes. Acto seguido. Cientos, miles, innumerables sonidos de rotura estallaron en cadena. Esos hilos de la ley causal, que representaban la existencia y el destino, fueron arrancados por ti de la manera más pura, más salvaje y más irracional. El devorador de cielos demoníaco, como si recibiera miles de martillazos. Su sombra colosal se llenó de grietas al instante, escupiendo un chorro de su esencia original. Por primera vez, su voz llevaba miedo y desolación. Y Lonaotian, en ese momento, se derrumbó por completo. Cayó de rodillas y comenzó a postrarse frenéticamente ante ti, olvidando incluso su dignidad. Los demás supervivientes, al ver esto, como si hubieran encontrado la única salida, también se arrodillaron ante ti.
postrándose con desesperación. En ese momento, ya no eran santos o santas. Eran solo mortales cuyo valor había sido destrozado por un milagro. Y tú también. Entonces, acompáñame en mi tumba. Al decir esto, el cielo del reino oculto se volvió como, sacrificando su alma residual al cielo y la tierra, activó a la fuerza la gran matriz del molino del Apocalipsis. El reino oculto entró instantáneamente en el Apocalipsis. El cielo se derrumbó como vidrio, dejando al descubierto el vacío profundo y silencioso detrás. La tierra se hundió violentamente hacia el centro. Un enorme molino negro, formado por innumerables fragmentos de leyes espaciales, tomó forma lentamente en el centro del reino. Cada vez que giraba, innumerables grietas espaciales salían disparadas, como una picadora de carne que cortaba montañas, ríos y vegetación. Por donde pasaba, todo era aniquilado. Chu Tianquo y Chu Tianjiao luchaban con todas sus fuerzas contra los cortes espaciales omnipresentes. Con el rostro pálido. ¿Y tú? Tú primero miraste hacia abajo a tu bolsa. La tierra del ocaso milenaria que tanto habías sudado por excavar. Pensaste de manera sencilla, primero ata bien la bolsa. Y luego sal de este maldito lugar. Pero ¿quién iba a saber que, justo cuando te agachaste, una tormenta espacial especialmente enorme pasó rugiendo a tu lado? Tú permaneciste inmóvil. Pero la bolsa de lona de la marca Hardcore Harvest que tenías a tus pies fue levantada por el viento. La bolsa que apenas había llenado a medias, aún desprendiendo un resplandor de 5 colores del atardecer milenario, trazó en el aire una parábola cegadora, y luego, con un chorro, fue absorbida por completo en el canal de agua vecino. La grieta espacial, profunda y oscura, se cerró al instante, sin dejar rastro. Incluso la bolsa desapareció. El tiempo pareció congelarse en ese momento, y el espacio a su alrededor se hundía, el inmortal maligno reía, los prodigios gemían. Pero en tu mundo solo quedaba una cosa, tu fertilizante. Se había ido. Al instante siguiente, una fuerza destructiva como una rueda de molino despertó de repente desde lo más profundo de tu ser. La rueda se detuvo, el espacio se solidificó. La risa del inmortal maligno también se cortó de golpe, como si alguien le hubiera agarrado del cuello. Todos sintieron desde lo más profundo de su alma un miedo incomprensible. Levantaste lentamente la cabeza. Esos ojos, que antes eran claros, se habían convertido en un abismo de sangre sin fondo. Clavaste la mirada en la rueda de molino negra que colgaba en lo alto del cielo, y detrás de ella, al inmortal maligno devorador de cielos que temblaba. Dijiste palabra por palabra, oye, no me atrevo a escupir. Al terminar de hablar, apretaste lentamente el puño. El roce de huesos y músculos produjo un estruendo como el del nacimiento del universo. Luego, sin importarte leyes, formaciones o artes inmortales, vertiste toda tu rabia más pura en ese puñetazo. No me vengan con esas tonterías. Era un solo puñetazo. Cuando ese puñetazo salió disparado, el mundo frente a su viento, directamente, sin razón, desapareció. La luz se fue, el sonido se fue. El espacio y el tiempo también se fueron. En la punta del puño solo quedó un pequeño agujero negro y puro, como si la nada misma hubiera descendido al mundo, y su único propósito fuera negar todo lo que existía a su alrededor. Así, la rueda de molino del Apocalipsis, formada por fragmentos de leyes espaciales, al tocar ese puñetazo, no explotó, no hizo ruido, ni siquiera forcejeó. Simplemente, desde el borde, fue borrada en silencio. Luego, el agujero negro tocó al inmortal maligno devorador de cielos. Ese antiguo ser malvado, que había planeado durante 10.000 años y casi acaba con todos los mejores prodigios del reino del cielo azul, ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Junto con su karma, recuerdos y las huellas de su existencia, fue triturado por completo en la nada. No fue una muerte en cenizas, sino una eliminación directa. Pero ese puñetazo aún no había terminado. Tras borrar la rueda y al inmortal maligno, continuó avanzando y chocó violentamente contra las paredes del reino secreto. Crack. Con un sonido nítido que erizaba la piel, todo el cielo carmesí se resquebrajó como un espejo. Innumerables grietas negras cubrieron al instante todo el reino secreto. Al momento siguiente, todo el pequeño mundo independiente fue destrozado desde dentro por tu puñetazo. Los fragmentos espaciales volaron por doquier. Todos perdieron el suelo bajo sus pies y cayeron juntos. Cuando abrieron los ojos de nuevo, todos los supervivientes, como albóndigas cayendo en una olla, aterrizaron con fuerza de vuelta en la estrella oculta de la región central. Y en el cielo, un enorme agujero negro apareció, como si alguien hubiera arrancado un pedazo del cielo. Era impactante. Lonaotian, la santa del lago de Jade, Chu Tianquo, Chu Tianjiao, todos yacían en el suelo, temblando, sin atreverse ni siquiera a levantar la cabeza para mirar el agujero negro. Justo en ese momento, desde entre los escombros llegó un sonido de golpes. Tu madre, maldiciendo, se levantó de entre las piedras rotas, sosteniendo en la mano medio saco roto con las palabras, cosecha abundante, impresas. La boca del saco estaba destrozada y vacía por dentro. Miraste hacia abajo, luego levantaste la cabeza y observaste a tu alrededor. Cuanto más pensabas, más te enfadabas. Maldición, ¿qué clase de reino secreto es este? La tierra es pésima. Y además sopla un viento tan fuerte. He perdido el tiempo en vano.
Diciendo esto, tiraste el medio saco roto, te echaste al hombro la azada que nunca habías soltado. Y te giraste para irte, pero en cuanto te moviste, los santos y santas que aún yacían en el suelo, como si hubieran visto un fantasma, retrocedieron a rastras. Dabas un paso adelante, ellos daban un paso atrás. Finalmente, todo el valle de Yunxian te había abierto un amplio camino. Todos se inclinaron hasta los 90 grados, con la cabeza baja y la respiración contenida, sin atreverse siquiera a respirar fuerte, como si estuvieran despidiendo a un artefacto divino ancestral que caminaba entre los mortales. Chu Tianquo y Chu Tianjiao se levantaron rápidamente del suelo y te siguieron obedientemente. Y mientras Chu Tianjiao avanzaba, sus ojos se iluminaban más y más. Primero miró tu espalda cargando la azada. Luego alzó la vista hacia el enorme agujero negro en el cielo, y en su mente fue como si un rayo explotara. De repente, comprendió todo, que es la iluminación, que son las leyes, que son los poderes divinos, todo ilusorio, frente al poder absoluto. Todo lo superfluo no es más que vanidad. Sus labios temblaron. Emocionado, todo su cuerpo se estremeció, y murmuró sin cesar, lo entiendo. Por fin lo entiendo. El Dao engendra al 1, el 1 al 2. El 2 al 3, el 3 a los 10.000 seres. Pero el origen de los 10.000 seres, ¿no es acaso la fuerza? Eso es. Desde hoy, no entrenaré más con la espada. Voy a forjar hierro. Dedicaré cada gota de energía espiritual a templar mi cuerpo. Y tú no tenías tiempo para preocuparte de que hubiera entendido algo torcido, tu mente seguía en la media bolsa de polvo que se había ido volando. Cuando regresaste al pequeño patio en la montaña trasera de la secta Inyun, el cielo ya se estaba oscureciendo, aunque perder media bolsa de atardecer milenario te había puesto de mal humor. Sin embargo, cuando revolviste esa media bolsa de arpillera rota, resultó que en el fondo sacudiste un pequeño puñado de tierra espiritual de 5 colores, no mucha, pero mejor que nada. Tus ojos se iluminaron al instante, y de inmediato esparciste con cuidado ese fertilizante, más valioso que el oro, sobre el arrozal espiritual, como era de esperar. Aquellas pocas espigas de arroz espiritual se volvieron casi visiblemente más verdes y brillantes. Las hojas estaban rebosantes de vitalidad, y hasta la energía vital se volvió más densa. Solo entonces mostraste una sonrisa de alivio. Al menos este viaje no había sido en vano. Sin embargo, justo cuando estabas satisfecho y te disponías a girarte para volver a casa a cocinar, ¡bum! Un trueno sordo y grave resonó de repente desde los 9 cielos. Alzaste la cabeza y tu expresión se ensombreció. El cielo nocturno, que antes estaba despejado, sin que supieras cuándo, ya estaba completamente cubierto por una gigantesca nube de calamidad de 9 colores. En la nube, serpientes de trueno danzaban furiosas, relámpagos se disparaban por doquier. Una imponente majestad celestial, capaz de hacer temblar a todos los seres vivos de todo el reino Tianlan, descendía lentamente. Observaste fijamente esa nube de calamidad, frunciendo el ceño cada vez más, con una expresión de evidente dentro del palacio inmortal de cola roja, forjado en este valle marino. Un par de enormes ojos que habían estado cerrados durante incontables milenios se abrieron de par en par. En esos ojos no había emoción, solo puro orden y majestuosidad. Acto seguido, una voz grandiosa y gélida, como si fuera el propio Dao celestial, resonó por todo el reino inmortal. En el mundo inferior, alguien ha usado la fuerza pura del cuerpo físico para destrozar la red de leyes causales que este señor colocó antaño. El camino del cuerpo físico ya fue sellado personalmente por mí. ¿Cómo puede aparecer tal anomalía en este reino? No debe quedar. Ordenad, desplegad la gran formación de trueno celestial de los 9 cielos para aniquilar el mundo. Eliminad este reino, corregid el karma,